Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 18. Habían transcurrido 2 semanas desde la boda de Tyrion y Sansa. Los rumores sobre la noche anterior aún no cesaban. Tyrion amenazando al rey, el arrebato de Joffrey, el hermoso halcón blanco que Sansa había recibido como regalo de su antiguo prometido. Había algo en particular que se extendía por los pasillos de la Fortaleza Roja como una danza entre amantes prohibidos. Se intercambiaban susurros y murmullos sobre Cassius, la princesa de Dorne y sus 3 primos. A Cassius le costaba contener la risa cuando pasaba junto a otro grupo de chismosas que susurraban sobre él, Arianne y las primas, como si él no estuviera allí, o como si no pudiera oírlas. Le divertía cómo creían que Tyrion era realmente más joven de lo que decían y que, en secreto, era la hija ilegítima que él y Arianne habían tenido de jóvenes. Otros creían que se acostaba con las 4 a la vez, o que las 4 eran sus amantes. Rumores ridículos, sí, pero rumores que le hacían reír más que las bromas del bufón de la corte. Eso era antes. Ahora, era la mañana del día de su boda. Nada podía hacerlo reír, nada podía hacerlo llorar. A decir verdad, sentía que se iba a cagar encima en cualquier momento, lo cual era imposible, porque ya había ido al baño 3 veces esa mañana, por si acaso. Cuando le preguntó a su padre sobre esa sensación, este no dijo mucho. Tyrion, en cambio, no dudó en confesar que él también había tenido esa sensación mientras se vestía para su boda. Temía haberse cagado encima delante de todos los presentes. Esperaba que la inquietud se desvaneciera en cuanto viera abrirse las grandes puertas del septo y a su prometida aparecer tras ellas. Cassio dudaba mucho que verla disipara ese sentimiento. Ver a Arianne vestida de novia, con su manto de doncella sobre los hombros, solo lo pondría aún más nervioso, sabiendo que ese sería el día en que serían declarados marido y mujer. No hacía mucho que había despertado. Ni siquiera estaba vestido para su boda, que se celebraría en unas horas. En cambio, se esforzaba por terminar la fruta que tenía delante en una bandeja de plata. Ya había pedido un desayuno ligero, pero aún así parecía tener dificultades mientras pelaba otra naranja sanguina de Dorne, clavando los dientes en la pulpa, con el jugo escurriéndole por la barbilla y el cuello. Por supuesto, asistiría al banquete nupcial que se celebraría en su honor, donde estarían presentes miembros de su casa y los hombres de la casa Martell, los que habían viajado con él. Pero esas comidas no eran para su disfrute, sino para el de su invitado. Esperaba que sobrara mucha comida para poder distribuirla equitativamente entre los 3 orfanatos de desembarco del rey. Era extraño que su prometida no estuviera allí para romper el ayuno con él. Normalmente, Arianne se sentaba en su regazo, comiendo algunas de las uvas rojas que había sobre la mesa y dándole una a cada rato. Había querido pasar la noche con él, como había hecho todos esos días desde su llegada, para poder dormir a su lado, que él la abrazara y romper el ayuno juntos. Cassius se había negado rotundamente. No era habitual que una pareja a punto de casarse no se viera la mañana antes de la boda, pero así lo deseaba Cassius. Quería seguir los pasos de su padre, quien se negó a ver a Joanna Lannister el día de su boda. Cuando Cassio le preguntó a su padre por qué, el hombre respondió: ver a la mujer que amas cada día antes de casarte es una bendición, Cassio. Verla el día de tu boda, el día en que será tuya para siempre, es una vergüenza. Si de verdad la amas, permítele ese día para que felicite a su familia. Deja que pase el día con ellos, antes de que la tomes contigo para el resto de su vida y la tuya. Su hijo había guardado esas palabras en su corazón y nunca las había olvidado. Ahora que iba a casarse con la mujer a la que amaba profundamente, le concedería parte de ese día para que se despidiera de la mayor parte de su familia y amigos, antes de que zarparan de regreso a Dorne y la dejaran allí con él en desembarco del rey. Cassius fue interrumpido en sus pensamientos por el escudero que le habían asignado ese día. El muchacho se acercó rápidamente con un paño y una taza grande de agua para limpiarle la cara. Fue un gesto amable, pero totalmente innecesario. ¿Acaso parezco un lisiado, muchacho? Puedo limpiarme solo, dijo Cassius en tono de broma con una leve risita, dándole una palmadita en el hombro al chico. Tomó el paño que le había proporcionado el escudero, lo mojó en el agua y se limpió la barbilla y el cuello para evitar que se le pegaran. Déjame, muchacho. Puedo vestirme sola. El escudero asintió e hizo una reverencia a Cassio, antes de abandonar su alcoba para ir a sentarse con sus 5 cachorros de león y esperar no ser devorado. Ya no le parecía bien llamarlos cachorros, ahora que habían crecido tanto. Las melenas de Rhaenys, Subion y Bsof ya habían empezado a crecer, sobrepasándoles las orejas y cubriendo parte de su pecho.
Estaban empezando a crecer, los 5. Aquello le produjo a Cassius una sensación de temor desconocida e inesperada, a pesar de que todavía eran solo uno y les quedaban muchos años por delante. El tiempo vuela. No pudo evitar pensarlo mientras se levantaba de la silla para vestirse. Su ropa había sido preparada sobre su dosel, confeccionada semanas antes incluso de que se celebrara su propia boda. Primero, se puso la blusa roja de lino, bordada con intrincados motivos dorados. Ató los últimos cordones, dejando el pecho al descubierto. A continuación, llevaba una túnica de seda negra, que le llegaba un poco más abajo de las rodillas y tenía un escote pronunciado. Al igual que su blusa, estaba bordada con intrincados diseños. La única diferencia era que era roja, en lugar de dorada. Al fin y al cabo, era hijo tanto de la casa Targaryen como de la casa Lannister. Lo que siguió fue una túnica de terciopelo amarillo ocre, bordada con leones rojos y el sol rojo de la casa Martell. Juntos, estos elementos estaban rodeados por un intrincado bordado de vides, rosas y espinas de color naranja intenso. Los colores de sus dos casas, cubiertos por los colores de la casa con cuya princesa se casará hoy. Se ciñó a la cintura una faja de seda negra. Hoy no llevaría consigo sus grandes espadas. Su cinturón de cuchillos arrojadizos estaba oculto bajo las 3 capas de ropa, junto con su daga, que llevaba escondida bajo la túnica. Se puso unos calzones de lino negro y unas botas de cuero negro. Adornó sus dedos con anillos de oro Lannister, uno de ellos con un gran rubí rojo. Alrededor del cuello se colocó el collar que le había regalado Myrcella. Por último, añadió una media capa de terciopelo carmesí, sujeta al hombro izquierdo con un gran broche dorado de un león rugiente. Con un gesto de satisfacción, salió de su alcoba silbando para que el escudero recogiera la bandeja que había dejado allí. Con otro silbido de una melodía diferente, Smontan aterrizó sobre su hombro y sus 5 cachorros se levantaron de sus lugares en el sofá. «Es hora de irnos, muchachos», murmuró Cassius para sí mismo, abriendo la puerta de su habitación. Respiró hondo y se dirigió hacia el banquete de su boda. Cuando llegó, el desayuno ya estaba en pleno apogeo. La banda que su padre había contratado tocaba música, y un trovador entonaba un canto horrible pero a la vez agradable. Reconoció la canción. Era una canción escrita sobre él, sobre su victoria en Blackwater. Así que blandió y blandió su espada, así que lo hizo. Es el bastardo de Roca Casterly. Blandió y blandió su espada, Lord Cassius. Blandid y blandid vuestra espada, parientes míos. Y blandiendo un arma, les rasgó la piel. El león furioso atacó de nuevo. No hay tiempo para alianzas. Bramó entonces. Con su espada en mano y su armadura roja el león reconquistó la bahía. El propio Casio no podía odiar más la canción, pero era una canción escrita sobre él y cantada por todos los 7 reinos. Para él, ese fue el comienzo de un legado, el inicio de la carrera de un hombre que pronto alcanzaría una reputación mayor que la de cualquier otro. Una canción sobre su victoria pronto daría pie a canciones sobre su valentía y sus demás triunfos. Salvó a su familia, los salvó del pecado, sin inmutarse. Los leones perseveran, a pesar del bastardo de Roca Casterly. Otro día, reinan. Otro día, rugen. En manos de su bastardo ganaron esta guerra. ¡Qué maravilla este hijo del dragón! El bastardo de la bahía de Blackwater. Con un leve suspiro, se dirigió al asiento que le habían reservado. Había intentado por todos los medios ignorar la voz que se mezclaba con los laúdes, violines, flautas y tambores, pero, por desgracia, no lo había conseguido. Los presentes cantaron con fervor la canción, vitoreando al león furioso cada vez que pasaba junto a sus mesas y sillas. Él les devolvió una sonrisa forzada, apresurándose a sentarse. Llegó justo cuando se cantaban las últimas estrofas, y suspiró aliviado al sentarse junto a su padre y su hija, que estaba pegada a Tristane. De la nada surgió un niño, un chico, que es el último nacido de dragón, un bastardo y luego un hombre. Ahora el salvador de la bahía de Blackwater no es solo una roca, no es un bastardo. Es el bastardo del lago negro. Sus invitados estallaron en fuertes vítores cuando el último golpe del tambor y el último acorde del laúd se desvanecieron, llegando al final de la canción. No eran los elogios de ellos los que deseaban el juglar y su banda. Lo que anhelaba el hombre eran los elogios de su señor Casio, el león furioso que, sentado sobre ellos, escrutaba el horizonte. ¿Qué tal, Lord Cassius? ¿Le gustó la canción que escribimos?, preguntó el juglar, respirando con dificultad. Cassius clavó la mirada en el juglar, arqueando las cejas mientras lo observaba. ¿Tú y tu grupo escribieron esta canción? Así es, mi señor. Por nuestro único león furioso que salvó nuestra ciudad.
El juglar abrió los brazos de par en par, girando sobre sí mismo. Una vez más, los invitados aplaudieron con más fuerza que antes las palabras del juglar. Casio no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo que emanaba de ellos. Incluso ellos sabían que había sido él quien los había salvado, quien había mantenido en pie esta ciudad y sus murallas. Su mirada se posó en Joffrey. El niño rey, impasible, permanecía sentado en su silla, con la cabeza apoyada en la mano, observando al juglar con una mirada gélida. Evidentemente, no le agradaban las palabras que el juglar había pronunciado con tanta seguridad. Parecía incapaz de decir nada al respecto, limitándose a cambiar la cabeza de una mano a otra y a soltar un profundo suspiro. «Me honras, juglar», murmuró Casio con una pequeña sonrisa, sorprendentemente tímida. «Me honras al honrarme, mi señor. Pronto surgirá un canto de este día, la unión entre el león furioso y su sol eterno. Un canto de bondad, amor y pasión, uno que hará llorar de alegría a los dioses», dijo el juglar con una reverencia, antes de regresar con su banda. Cassius soltó una risita cuando la banda empezó a tocar una canción más lenta para que los invitados tuvieran tiempo de hablar. «Llegaste tarde», murmuró Tywin a su hijo cuando la atención ya no estaba puesta en él. «¿Acaso un hombre no puede llegar a tiempo al banquete de su propia boda? Es una falta de respeto hacia tu familia, es una falta de respeto hacia los Martell y es una falta de respeto hacia nuestro apellido», dijo su padre con desdén. «O llegaba tarde al desayuno, o a mi propia boda», le dijo Cassius a su padre con un ligero tono de molestia en la voz. Su padre entrecerró los ojos. «¿Estabas con ella?» Cassius se burló. «Por los dioses, no. Un hombre honorable, uno que realmente ama a su novia, no la alejará de su familia el día de su boda. Es vergonzoso y una falta de consideración». «¿Te acuerdas?», le dijo Tywin, suavizando su mirada mientras asentía complacido con la cabeza hacia Cassius. «Bien. Recuerdo cada una de las lecciones que me has enseñado, padre», susurró Cassio, inclinándose hacia él. «No creas que no recordaría una tan importante como esta. Dudo». «Sigue dudando, padre», dijo su hijo, levantándose de su asiento y agarrándole el hombro. «Antes de que me entreguen mis regalos de boda, me gustaría hablar con algunas caras conocidas». Antes de que pudiera irse, Tywin le agarró la muñeca para detenerlo. «¿Hablar con quién?» «Viejos amigos, padre». «Cálmate, no volveré a avergonzarte ni a ti ni a nuestra familia», respondió Cassius con una sonrisa, antes de retirar su muñeca y bajar los escalones. Se quedó paralizado cuando, al llegar al suelo, un brazo lo rodeó repentinamente. «Padre», le susurró Myrcella suavemente. «¿Podría acompañarle?» Sus músculos tensos se relajaron de inmediato al oír la voz suave y dulce de su hija, su querida Flor. Hacía tanto tiempo que no lo veía. Claro que querría ir con él para pasar tiempo a su lado. Tenían que recuperar el tiempo perdido como mejor pudieran. «Por supuesto, querida Flor. Puedes acompañarme a donde quieras, siempre y cuando sea seguro», le dijo Cassius con una dulce sonrisa, apartando uno de sus mechones dorados. «¿Me contarás la historia de tu cabello?», preguntó mientras ambos comenzaban a caminar lentamente por los jardines, susurrando en voz baja. «¿Estabas escuchando la canción que cantaba el juglar?». Ella asintió, intrigada por el motivo de su mención cuando le había preguntado por su cabello. ¿Qué tenía que ver una canción con el repentino cambio de color de su cabello? «En esta canción, el juglar me llamó nacido del dragón varias veces, ¿no es así?». Sí, entonces, de repente lo comprendió, y sus ojos se abrieron con una adorable expresión de asombro. «Eres una Targaryen». Soltó una risita burlona. «Mitad Targaryen, sí. Mi madre era la reina Rhaella Targaryen. Eso significa, no muy fuerte, cariño. Pero sí, lo hace. Eso sí que es inesperado. Pero el pelo te sienta bien, igual que tu nombre. Cassius de la casa Lannister y la casa Targaryen, me gusta». «A mí también me gusta, querida Flor. Es agradable saber quién soy finalmente. Solo puedo imaginar cómo debió ser, sin saber quién eres. De alguna manera, no lo supiste durante mucho tiempo. La diferencia es que yo creía saberlo, pero me mintieron por mi seguridad. A mí también me mintieron por mi seguridad, supongo que, pensándolo bien, no es tan diferente». Myrcella le hizo un gesto con la mano. «Ya no importa. Yo sé quién soy y tú sabes quién eres. Eso basta, ¿no?». «Sí, querida Flor, es suficiente», le dijo con una sonrisa reservada solo para ella. «Ven, cierta dama del dominio seguramente estará deseando conocerte. Lady Olenna. Le he contado muchas cosas sobre ti. ¿Te jactas de mí ante todo el mundo que te encuentras?».
Le preguntó Mircea mientras lo miraba con los ojos entrecerrados. Él le sonrió. Solo aquellos que merecen saber lo verdaderamente asombrosa que eres, querida Flor. Ahora ven, la reina de espinas rara vez es paciente, y siempre es mordaz y divertida. Mircea resopló ante sus palabras, tapándose la boca al instante. Cassius soltó una risita al oírlo, sin decir nada mientras se acercaban a la reina de espinas. No quería avergonzar a su propia hija delante de ella y de todas las mujeres que la acompañaban. Ah, Cassius, qué amable de tu parte acompañarnos, dijo Olenna al señor al verlo acercarse. Su mirada se dirigió a la figura a su lado, y su sonrisa se ensanchó levemente al ver a Mircea. Y mírate. Debe ser Mircea. Estás deslumbrante, querida, muy hermosa. Mircea le sonrió amablemente, haciendo una reverencia a la mujer que tenía delante. Sus palabras me halagan mucho, Lady Olenna. Lady Olenna pareció asentir en señal de aprobación. Cassius te ha enseñado bien junto con tu secta. No puedo imaginar que hayas aprendido esos modales de tu madre. Abuela, por favor. Cersei sigue siendo la reina, interrumpió Margaery desde donde estaba sentada, escuchando la conversación. Por ahora. Ya falta poco. Dentro de un mes ese título será tuyo, querida. Un título que te sienta mucho mejor, te lo aseguro, replicó Olenna, acariciando la mano de su nieta. Margaery le sonrió a Mircea a modo de disculpa. Mircea restó importancia al gesto con la mano, apretando los labios en una fina línea. Eran palabras duras, pero ciertas. Sabía perfectamente que su madre apenas era apta para ser reina, dada su excesiva impulsividad. No era ciega y detestaba idealizar a sus padres. Todos tenemos defectos. Los de su madre, si llegara a ser reina, serían la perdición de los 7 reinos. Sobre eso, Cassius se volvió hacia su hija, le tomó el hombro con la mano y sonrió. Mircea, ¿podrías ir a sentarte con Sansa, Margaery y sus amigas, por favor? La muchacha asintió dulcemente antes de acercarse con gracia a las mujeres mencionadas y sentarse con ellas. Se integró fácilmente en la conversación, logrando que la sonrisa de Cassius se convirtiera en una genuina. Rápidamente, reaccionó y se volvió hacia la reina de espinas, quien esperaba ansiosamente lo que iba a decir. Se acercó a ella arrastrando los pies, asegurándose de que esta vez Margaery no oyera lo que estaba a punto de decir. Sin duda se sentiría decepcionada y disgustada si supiera que Cassius cabalgaba hacia Roca Casterly antes de su boda. Puede que no esté presente durante los preparativos de la boda de Margaery, susurró Cassius en voz baja a la mujer, que arqueó las cejas. ¿Y por qué no? No tengo permitido decirlo. ¿No confías en mí? Confío en ti, le dijo Cassie mientras miraba a su alrededor. No confío en los hombres y mujeres que te rodean. Lady Olenna resopló antes de levantarse de su silla y tomar a Cassius del brazo, llevándolo a una zona resguardada donde pudieran hablar en privado. ¿Por qué no vas a estar aquí? Le preguntó con énfasis, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Mañana marcharé por Casterly Rock. ¿Qué asuntos tienes en Roca Casterly? Exclamó Olenna, con una voz cargada de una molestia particular que afloraba siempre que estaba muy insatisfecha. Un tal Stark marcha hacia la sede de mi casa. Para el pueblo, pronto seré señor de Roca Casterly. ¿Qué clase de señor soy si no protejo la sede que pronto será mía y las tierras que la rodean? Le preguntó Cassius. Olenna suspiró. Sabía que el muchacho tenía razón, pero no podía librarse de la sensación negativa al saber que él no estaría allí para ayudar a la familia Tyrell a prepararse para el asesinato que planeaba en secreto con su padre. Un lord insensato. Exactamente, abuela. No quiero ser conocido como el señor que no defendió su trono, su herencia. Esa no es la impresión que quiero dejar a la gente de las tierras del oeste. El silencio que siguió inquietó a Cassius. Sabía que sus palabras decepcionarían profundamente a Lady Olenna, pero no podía cambiar su decisión. Su padre ya había enviado las cartas, frustrando así el plan para asesinar al joven lobo. Ya no había vuelta atrás ni posibilidad de rendirse. Suspiró, rompiendo el ensordecedor silencio. No quería dártelo todavía, pero quizás sea mejor hacerlo. Podría ayudarte en la batalla contra el muchacho Stark. Lo que Olenna le entregó a continuación le hizo soltar un suspiro por la nariz. Era un anillo de oro puro, incrustado con pequeñas esmeraldas verde azuladas, rubíes carmesí y topacios naranjas. Para otros, podría haber parecido pequeño y de mala calidad, incluso indigno de ser llevado por ellos. Para Cassius, significaba mucho más. Le recordaba por quién luchaba. Los rubíes rojos le hicieron pensar en su familia, por la que daría la vida si fuera necesario.
Las esmeraldas verde azuladas le hicieron pensar en la familia Tyrell, que era su familia en todo menos en la sangre. Los topacios naranjas hicieron que Ariane y su familia afloraran en su mente. Su esposa, su amante y aquellos a quienes ella tanto quería. Él luchaba en esta guerra por su familia y sus seres queridos, y después llegaría su gloria. Por ellos ganaría esta guerra, por ellos derrotaría a Robb Stark y lo enviaría, junto con sus hombres, de vuelta al norte, a donde pertenecían. Es precioso, murmuró Cassius mientras hacía girar el anillo dorado entre sus dedos llenos de cicatrices. En el interior del anillo de oro, estaba grabada una sola rosa, seguida de un león rampante y luego un sol radiante. Y así sucesivamente, hasta llegar de nuevo a la rosa. Pronto comprendió que las gemas correspondían a los colores de los escudos de las casas Tyrell, Lannister y Martell, y que los iconos grabados representaban sus emblemas. Margaery lo mandó arreglar justo después de la noche de la boda de tu hermano con la chica Stark. No sé por qué, pero parece que se ha hecho muy amiga de tu princesa dormiense, le dijo Olenna con indiferencia, mientras lo observaba deslizar el anillo en el dedo corazón de su mano derecha. Margaery mandó hacer ese anillo por una razón. Cassius no sabía cuál era esa razón, ni por qué lo había hecho. Suponía que Ariane le había contado mucho sobre ellos, quizá incluso demasiado. Al final, eso no importaba. Lo que importaba era que Margaery lo comprendía. Comprendía que Ariane significaba tanto para él como ella. Comprendía que él siempre la amaría del mismo modo que amaría a Ariane. Alzó la cabeza, y sus ojos se posaron en la dulce sonrisa del Tyrell del que él y Lady Olenna estaban hablando. Ganaría esta batalla y volvería a casa victorioso. No solo por sí mismo, sino también por aquellos a quienes amaba. Los ojos de Ricard recorrieron el mapa de Yunkai que tenía delante, buscando un punto débil, una entrada a la ciudad. Yunkai sería de Daenerys, de eso estaba seguro. Pero hoy parecía que su mente se negaba a colaborar. El arquero solo podía pensar en la noche anterior, su cuerpo desnudo contra el de su reina, cada embestida y cada gemido que escapó de sus labios. Solo podía pensar en ella, la mujer que estaba a su lado, con sus brillantes ojos violetas fijos en el mapa. Pareció notar su mirada, entrelazando sus manos bajo la mesa para que nadie las viera. Le dio un ligero apretón, haciendo que sus ojos volvieran a posarse en el pergamino. La amaba, se dio cuenta después de que ella se acurrucara en sus brazos tras su larga noche, con su brillante cabello plateado extendido sobre las almohadas como una corona. En tan poco tiempo, la madre de dragones había logrado robarle el corazón. Era una locura, quizá incluso un error, pero Ricard sabía que viajaría hasta el fin del mundo y más allá por ella. Ni siquiera sabía si Daenerys sentía lo mismo, si le importaba como él a ella. No importaba. No solo su espada y su vida le pertenecían ahora, sino también su corazón. Lord Cassius no era el único en el mundo que se había ganado la lealtad de Ricard, sino también su hermana. Ricard no podía concentrarse en la discusión que se desarrollaba entre sus otros consejeros. En cambio, su mente estaba fija en Cassius y Daenerys. Eran hermanos. Cassius lo sabía desde hacía semanas, al igual que Ricard, pues Cassius se lo había comunicado en una carta. Pero Daenerys no sabía nada, ya que la noticia aún no había llegado a sus oídos. Se encontraba en un dilema, sin saber si sería prudente decirle a la última dragona que en realidad no era la última dragona, que ni siquiera era la legítima heredera del trono de hierro y los 7 reinos que lo acompañaban. Sabía que eso la enfurecería, que la haría sentir como si le hubieran arrebatado lo que le pertenecía. En la carta, Cassius le había informado de que era su decisión si transmitiría o no la información a los Targaryen. Esto había sorprendido a Ricard, puesto que Cassius le había dado la opción de elegir. Normalmente recibía órdenes y las cumplía. Esta vez, Cassius le había dejado tomar sus propias decisiones, en lugar de limitarse a seguir órdenes. Eso, junto con su amor por Daenerys, había ocupado su mente desde anoche, impidiéndole concentrarse en los planes que se estaban discutiendo. «Ricard, ¿me has oído?», preguntó Daenerys desde su lado, haciendo que él le prestara atención de inmediato. «No lo hice. Estaba distraído, su gracia», murmuró con una leve inclinación de cabeza en señal de disculpa. Ella le sonrió ampliamente, asintiendo para mostrar que aceptaba su disculpa silenciosa. «¿Cómo crees que deberíamos tomar Yunkai?». «En silencio, su gracia, con el menor número de bajas posible. Estamos aquí para liberar a esta ciudad de sus cadenas, no para incendiarla», respondió con firmeza. Daenerys pareció lanzar miradas significativas a sus 3 jinetes de sangre, Ago, Jogo y Rakaro, quienes murmuraron en voz baja. Apartó la vista de ellos, recorriendo con la mirada el mapa hasta detenerse en algún punto.
Retiró la mano de la de Ricard, y la falta de calor hizo que ambos fruncieran el ceño levemente. Un dedo delgado se deslizó sobre el mapa hasta detenerse en algún lugar detrás de la ciudad de Yunkai. «¿Esta es una puerta trasera, no?», preguntó a los hombres que estaban en la tienda. «Así es, uno de mis hombres me dijo que los segundos hijos lo usan para visitar a los esclavos sexuales de Yunkai», le dijo Ricard asintiendo con la cabeza. «¿Ya están tus hombres?», le preguntó Jora con amargura desde el otro lado de la mesa. Ricard no lograba comprender el odio que Jora sentía por él, aunque no le importaba. Tampoco le caía bien. Su historia le parecía extraña. Algo no cuadraba en el ándalo. No sabía qué era, pero pronto lo descubriría, ya fuera por sí mismo o por medio de Cassius. Se convirtieron en mis hombres en el momento en que cada uno de ellos depuso sus armas ante mí y juró morir por mí, ser Jora. Lealtad, se llama, algo de lo que pareces carecer, ya que traicionaste a tu propio rey solo para acostarte con un Hightower, dijo Ricard con una mirada de desprecio hacia el caballero, entrecerrando los ojos. Jora intentó desenvainar su espada, pero Daenerys lo detuvo rápidamente, mirándolo con fiereza y colocándose frente a él, bloqueándole el paso hacia el nuevo caballero que había entrado a su servicio y que ahora se encontraba en su cama. Mormont los había oído a ambos en plena noche, obligado a escuchar mientras hacía guardia ante su tienda, como siempre lo había hecho. Ella había elegido a un muchacho que hacía poco que había llegado a servirla, en lugar de a él, un caballero que la había acompañado desde su unión con Khal Drogo. No le había caído bien el arquero desde que entró al servicio de Daenerys, pero no lo odiaba. Ahora, solo sentía odio por Ricard. Si no fuera por su amor a Daenerys, ya lo habría atravesado con su lanza, o habría muerto intentando borrarle esa estúpida sonrisa de la cara. Estaba celoso y se sentía traicionado por su propia reina. Por primera vez en mucho tiempo, sus emociones habían dominado sus acciones. Si vuelves a amenazar a tu compañero consejero, Ser Jora, podrás abandonar esta tienda, le dijo con severidad al viejo caballero, quien asintió. Sí, Khaleesi. Sus ojos se posaron de nuevo en Ricard, haciéndole un gesto para que continuara contándole lo que sabía sobre aquella pequeña puerta. Pequeños guardias que confiarán en nosotros cuando pasemos, ya que mis hombres les resultan familiares, le dijo. Ella asintió. Llevarás contigo a tu hombre de mayor confianza de entre tus nuevos hombres y a Gusano Gris. Matarás a estos guardias y te infiltrarás hasta las puertas principales para abrirlas y dejar entrar al ejército. Acabaremos con los soldados y los señores desde dentro de la ciudad, que sin duda caerá en cuestión de horas. Les dijo a todos con una mirada gélida, clavando sus ojos en los de cada persona en la sala. Ricard asintió con una leve sonrisa burlona. Un plan acertado. Los soldados esclavos no serán rival para los inmaculados. Cuando partimos, mi reina, te irás esta noche. La mirada de Ricard se posó en Gusano Gris. Eso nos dará tiempo suficiente para prepararnos. Gusano Gris asintió con la cabeza, a lo que Ricard sonrió. Yunkai sería suyo, y él lo habría hecho posible junto a ella. La fría mirada de Tywin recorrió a los numerosos invitados, sin detenerse nunca en ninguno. Parecía posarse en Margaery y Myrcella, observando la naturalidad con la que interactuaban. Se preguntó si Lady Olenna le habría contado a su nieta el plan que habían urdido juntos, y también si Margaery sabía que Myrcella no era sobrina de Cassius, sino su propia hija. Sus ojos se apartaron de ellos de nuevo, aunque esta vez no pudo evitar fijarse en dos niños, no mayores de 12 años. Una niña corría alrededor del pabellón, su cabello castaño ondeando al viento mientras las risitas escapaban de su boca. Tras ella corría un niño, con el pelo negro como la noche y los ojos tan azules y brillantes como el cielo, gritándole a la niña que se detuviera. Juntos, seguían el mismo patrón, corriendo entre mesas y sillas ocupadas. Una mujer de estatura considerable, con rizos castaños claros, los perseguía a toda prisa, disculpándose con cada persona con la que se topaba por casualidad. La muchacha le recordaba mucho al Stark que le había servido de copero durante un breve tiempo, negándose a comportarse como una dama y a acatar las normas. Tenía que ser la hija, el hijo y la esposa del muchacho que había formado parte de su guardia personal. Casi había olvidado que le había ordenado a Cassius que los invitara a la serie de bodas que seguirían. Bastó con que sus ojos se posaran en aquella muchacha para que recordara su petición. Finalmente, la mujer se rindió. Desde donde estaba sentado, pudo verla suspirar antes de que se dejara caer en una silla junto a un miembro de la familia Tyrell. No estaba seguro de quién era, pero supuso que podría tratarse de Allery Hightower, la esposa de Mace Tyrell. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, esforzándose por verlas reír juntas. Tila, recordaba su nombre. Esta Tila,
Sin duda se había ganado el cariño de la gente de la corte en las pocas semanas que llevaba allí. Debe de ser una mujer simpática, pensó Tywin asintiendo levemente. Conseguir que todos la aprecien tan rápido. Se puso de pie, deseando ir a hablar con la mujer, tal vez tranquilizarla sobre su marido. Aún recordaba lo preocupada que se ponía Joanna cada vez que él se ausentaba más tiempo del debido sin avisarle. Casi lloraba de alegría en cuanto él regresaba de lejos, conteniéndose para cuando volvieran a estar a solas. Una pequeña figura que corrió hacia él lo detuvo en seco, impidiéndole moverse con la misma rapidez. Era la hija de la mujer, Ensley, si no recordaba mal. No deberías estar aquí, le dijo Tywin con expresión inexpresiva a la chica con la que se había topado. En lugar de salir corriendo como él esperaba, la chica frunció los labios y se cruzó de brazos. Nadie me dijo que no podía estar aquí. No es algo que se deba contar, es algo que se debe saber, replicó Tywin, cruzando las manos a la espalda. El tío Cassius también estaba aquí. ¿Tío? Sí. Tío. El tío Cassius es de la familia, mi padre mismo lo dijo. Nos ayudó mucho a padre y madre, y con el tiempo se convirtió en uno más de la familia. ¿Hay algún problema con eso? Para su propia sorpresa, Tywin soltó una risita burlona. Eres un descarado, ¿verdad? ¿Acaso tu padre o tu tío Cassius te han dicho alguna vez que ser descarado con los nobles podría meterte en problemas? Sí, pero ellos también lo hacen. ¿Por qué yo no? La risita que escapó de sus labios esta vez habría sido más larga de no ser por la suave voz de una mujer que lo interrumpió. Ensley. Bájate de ahí. ¿Qué te he dicho sobre salir corriendo así? Le gritó la mujer a su hija, que resopló. Pero. Baja de ahí ahora mismo o te quedarás sin postre. La niña resopló de nuevo, haciendo pucheros mientras bajaba las escaleras, dando pisotones y pasaba junto a su madre para reunirse con su hermano. Lo siento muchísimo, mi señor. Si hubiera sabido antes que estaba aquí, la habría traído inmediatamente. Tywin tarareó. Eso espero. ¿Cuál es tu nombre? Tila, mi señor. Aguas de Tila. Entonces estás casada con Daniel Waters. Sus ojos se abrieron de par en par al oír sus palabras. Ese sí, mi señor, ¿cómo lo? Él mismo me lo contó, me habló de ti y de los 2 hijos que tienes con él. Un destello de esperanza iluminó los ojos de la mujer. ¿Lo has visto? Hace unos meses. Entró a mi servicio cuando yo todavía estaba acampado en Arenal. Eso fue hace mucho tiempo. Tywin deseaba romper el silencio entre ellos, calmar la mente seguramente agitada de la mujer que tenía delante. Él la quiere mucho, Lady Tila. Era lo único en lo que podía pensar, aunque no mentía. Gracias por decírmelo, mi señor. Tywin tarareó de nuevo. Lo mejor sería que volvieras con tus hijos. Ahora mismo, te lo sugiero. Tila se giró repentinamente. Resopló con fastidio al ver a Ensley, que lanzaba puré de patatas con el tenedor hacia su hermano, que no se daba cuenta. Esa maldita niña. Murmuró mientras se dirigía furiosa hacia un niño que reía entre dientes y otro que miraba con asco la comida manchada en su jubón. Ya verás cuando tu padre llegue a casa y se entere de esto. Casio había elegido hombres buenos para que le sirvieran, hombres buenos con buenas esposas. Daniel y sus hombres se acercaban cada vez más a los gemelos. El gran puente estaba a solo unas horas. Claro que sería imposible entrar a los gemelos sin una coartada sólida, por lo que, lamentablemente, tuvieron que robarle a un anciano un carro lleno de carne de cerdo. Así es como lo hacemos. Sandor, tú te haces pasar por el padre de Arya, Benar y yo. Jaremy es nuestro tío, y Corren y Corlin sus hijos. ¿Entendido? Dijo Daniel al grupo. Todos gruñeron en señal de asentimiento. Sandor desmontó de su semental negro y se acercó al anciano que estaba junto a su carreta, intentando sacarla del barro y volver a la carga. Las carreteras se han vuelto un infierno, ¿verdad? Esta mañana se me rompieron 3 radios, le dijo el anciano a Sandor. ¿Necesitas ayuda? Necesitamos unas 8 manos, dijo el hombre, mirando hacia atrás al grupo de personas que cabalgaban junto a la mole de músculos que tenía delante. Con facilidad, Sandor levantó el carro del barro y lo colocó sobre tierra firme para que pudiera volver a circular. Hay que hacer llegar este tocino salado a los Duins a tiempo para la boda. Muchas gracias. Sandor le propinó un puñetazo en la cara al hombre, dejándolo inconsciente al instante. Con un golpe sordo, el hombre se desplomó al suelo. Daniel observó cómo Arya saltaba del caballo de Sandor y lo apartaba de un empujón justo cuando él sacaba su daga para rematarlo. El anciano tenía que morir, Daniel lo sabía.
Si sobrevivía, sin duda le contaría a la primera persona que viera sobre el hombre corpulento que viajaba con una niña y otros 6. Era demasiado peligroso, pero por ahora le concedería a Arya la satisfacción de creer que había impedido que el perro matara a una inocente. No. No lo mates. Las ratas muertas no chillan, dijo Sandor, alzando de nuevo su daga. Eres muy peligroso, ¿verdad? Diciendo cosas aterradoras a niñas pequeñas. Matando niños pequeños y ancianos. Eres un hombre realmente duro. Más que nadie que conozcas. Te equivocas. Conozco a un asesino. Un verdadero asesino. ¿En serio? Para él serías como un gatito. Te mataría con el meñique. Sandor señaló al hombre que estaba en el suelo. ¿Es él? No. Bien. Ella lo empujó de nuevo cuando él se disponía a matarlo, suplicándole ahora que no matara al hombre, ya que su táctica de intimidación no había funcionado. No lo mates. Por favor. Por favor, no lo hagas. Al poco rato, Sandor enfundó la daga. Eres muy amable. Algún día te costará la vida, murmuró mientras guiaba a su caballo hacia el carro para llevárselo. Arya volvió a dejar inconsciente al hombre con una gran rama, sin inmutarse siquiera cuando la madera impactó contra su cabeza y este gimió de dolor. Arrojó la rama al suelo, subió al carro y se sentó junto a Sandor. Juntos, reanudaron el viaje lentamente, todos siguiéndolos excepto Daniel. Cuando estuvieron a una distancia prudencial, Daniel desenvainó su espada, manteniéndola suspendida sobre el hombre. Lo siento, pero hay que hacerlo, murmuró al hombre mientras despertaba lentamente. Su espada se hundió en la garganta del hombre, y la hoja quedó cubierta de sangre espesa mientras la retiraba de la piel del hombre. Limpió la espada rápidamente, la enfundó y espoleó a su caballo para que galopara hacia los demás. No volvió la vista hacia el hombre que se ahogaba con su propia sangre en el barro y la suciedad. No tardaron en llegar a un campo abierto desde donde podían ver claramente a los gemelos y el gran puente que los conectaba. Se detuvieron en el campo para comer y dar descanso a los caballos antes de partir hacia los gemelos y la familia de Arya. Nadie te va a creer que eres criador de cerdos si te los comes todos, siseó Arya a Sandor mientras se acercaba a él y a Daniel, que compartían algunas patas de cerdo. La mejor parte del animal, gruñó Sandor mientras sacudía las patas, y Daniel resopló. Arya resopló y se volvió para mirar de nuevo a los gemelos. Daniel supuso que solo quería asegurarse de que no se tratara de algún tipo de sueño, o tal vez de una pesadilla de la que sería arrancada abruptamente. No te preocupes. Todavía están ahí, le dijo Sandor, al percatarse también de la presencia de la niña. Sé que todavía están ahí. Los revisas cada 5 minutos como si tuvieras miedo de que se vayan a mover. No tengo miedo, le dijo Arya con frialdad, volviéndose para mirarlo de nuevo. Claro que sí. Estás a punto de llegar y tienes miedo de no lograrlo. Cuanto más te acercas, peor es el miedo. No tiene sentido intentar esconderte tras esa cara. Sé reconocer el miedo cuando lo veo. Lo he visto muchas veces. Reconocí el miedo cuando lo vi en ti. Le tienes miedo al fuego. Cuando la espada de Beric se incendió, parecías una niña asustada. Y sé por qué. Escuché lo que te hizo tu hermano. Te pegó la cara al fuego como si fueras una jugosa chuleta de cordero. A Daniel no le pudo evitar encontrar divertida su discusión. Le recordaba a la relación entre un padre y una hija testarudos. Normalmente, desearía que dejaran de quejarse, pero ahora esperaba que durara un rato más, solo para entretenerse mientras esperaba que cayera la noche. ¿Eso te da algunas ideas? Le preguntó Sandor tras un breve silencio. Podría hacerlo. Adelante, pues. Puede que lo consigas. Puede que incluso llegues por tu cuenta. Están al otro lado del río. Lo más cerca que has estado de tu familia desde que Ilyn Payne le cortó el cuello a tu padre. Daniel le dio un codazo a Sandor en el costado, provocando que el grandullón escupiera un trozo de cerdo. Daniel resopló, le dio su propia ración y se levantó del carro para acercarse a Arya y apartarla del hombre malhumorado. Deseaba convertirse en una amenaza en las sombras, como lo había sido Daniel. ¿Por qué no enseñarle ahora que tenían tiempo suficiente? Algún día te clavaré una espada en el ojo y te la sacaré por la parte posterior del cráneo. Arya, te enseñaré algunas cosas que te serán muy útiles en el futuro, susurró Daniel en su oído al pasar junto a ella, antes de seguir su camino y adentrarse en el campo húmedo. La niña corrió hacia él, ansiosa por aprender todo lo que Daniel pudiera enseñarle. Se podía afirmar que Daniel tenía mucho que enseñarle, suficiente para que les durara hasta el anochecer, después de lo cual cabalgarían hacia los gemelos y verían si sus esfuerzos realmente habían valido la pena.
Cassius se hundió más en su asiento, jugando con el anillo recién adquirido entre sus manos mientras otro señor desconocido le obsequiaba con otro regalo inútil. No podía culpar al señor por traerle un arco, ya que a Cassius le gustaba bastante cazar, pero ningún arco sería mejor que el que ya tenía. Con una amable sonrisa y un gesto de cabeza, Cassius despidió al señor, y otro ocupó su lugar. Se volvió a poner el anillo en el dedo y posó la mano en la espalda de Simontan. El pájaro en su hombro esperaba pacientemente la atención de su amo. Anhelaba los regalos de su propia familia, junto con los de la casa Tyrell y la casa Martell. Eran los únicos que sabían lo que Cassius realmente deseaba en un mundo donde casi todo ya le pertenecía. Se animó al oír que llamaban a la casa Tyrell. El anciano y corpulento hombre dio un paso al frente, seguido de un escudero. Este colocó con cuidado una bandeja cubierta con un paño de terciopelo sobre la mesa frente a Cassius. Fue Mase quien retiró el paño de la bandeja y le entregó a Cassius una daga. Cassius arqueó las cejas al sacar la daga de su vaina verde hierba. El acero relucía bajo el sol brillante. No era acero valirio, aunque eso no le sorprendió. Era acero de Damasco, uno de los mejores aceros después del valirio. La daga tenía casi la misma longitud que la que llevaba en el cinturón. Su empuñadura era verde hierba, y Cassius la reconoció enseguida como hueso de dragón. El pomo estaba hecho de una hermosa esmeralda verde azulada, tallada en una esfera sencilla pero impresionante que remataba la hoja. Una daga forjada por el mejor herrero del dominio, mi señor. La única daga de los 7 reinos digna de ser empuñada por usted, junto con la que ya porta. Cada vez que la tome en su mano, le recordará los tiempos que pasó en Alto Jardín, bramó Mase Tyrell, hinchando el pecho con orgullo, consciente de que había sido él quien había tenido al león furioso en su hogar durante 2 largos años. La empuñadura es de hueso de dragón, reflexionó Cassius mientras examinaba la empuñadura verde hierba un poco más de cerca. En efecto, mi señor, dijo Mase con orgullo. Un diente arrancado del gran Valerión el Terror Negro. Cassius levantó la cabeza de golpe, clavando la mirada en Mase Tyrell. ¿Quién te dio permiso para arrancarle un diente? El señor se aclaró la garganta. Vuestro señor padre lo hizo. Cassius asintió, inspeccionando la daga un poco más antes de enfundarla y colocarla en su cinturón de espada. Este es un regalo precioso, Lord Mase. Como bien dices, seguro que me recordará al dominio cada vez que lo empuñe, le dijo Cassius con una amable sonrisa. Mase Tyrell imitó la sonrisa, haciendo una reverencia a la familia real antes de tomar asiento. A continuación, la casa Martell recibió el encargo. Tristane se levantó de su sitio junto a Myrcella para presentarle a Cassius no 1, sino 3 regalos. Cassius no pudo contener la sonrisa cuando Tristane tomó el primer obsequio de las manos de Daemon Sand, haciendo girar la gran lanza dorniense un par de veces mientras esperaba a que Cassius llegara. Cuando el Lannister lo hizo, Tristane le entregó la lanza. Le costaba apartar la vista de la lanza, idéntica a la que usaba Oberyn Martell, salvo por la piel que la envolvía y la propia empuñadura. Por su peso, Cassius intuyó que estaba hecha de un acero ligero en lugar de madera, para hacerla más resistente. Oberyn sabía que a Cassius no le importaría mucho, pues podía blandir una gran espada con una sola mano si quería. La piel que la envolvía para reforzar el agarre era de serpiente roja, aunque Cassius no sabía con certeza de qué tipo de serpiente se trataba. Era una lanza maravillosa, hecha especialmente para él por un hombre al que consideraba un hermano mayor. Una lanza dorniense. Mi tío, Oberyn Martell, encargó que la hicieran especialmente para que la empuñaras. Quería que te dijera que lamenta no haber podido asistir a tu boda con Arianne y que tiene muchas ganas de volver a verte después de tanto tiempo, le dijo Tristane con una leve sonrisa, percibiendo fácilmente la alegría de Cassius tanto por el regalo como por el mensaje. La piel de serpiente, es impresionante, murmuró Cassius. ¿De qué tipo de serpiente es? Una serpiente coral oriental. El tío Oberyn quería esta serpiente específicamente para el mango. Roja para la casa Lannister, negra para la casa Targaryen y amarilla para la casa Martell. La sonrisa de Cassius se ensanchó mientras se alejaba unos pasos de Tristane. Los invitados jadearon asombrados al ver a Cassius hacer girar la lanza con rapidez y fluidez alrededor de su cuerpo antes de apoyarla en el suelo. Rió como un enamorado mientras la hacía girar una vez más, antes de regresar junto a Tristane. Es perfecto. Todo es perfecto. Me aseguraré de enviarle una carta de agradecimiento a tu tío, dijo Cassio al príncipe con júbilo, dejando cuidadosamente la lanza contra la pared de piedra y asegurándose de que no se cayera. Tristane le sonrió mientras tomaba el siguiente regalo de las manos de Daemon Sand.
Se le entregó a Casio una cimitarra de hoja curva, hecha de acero de Damasco. Era una hoja bastante sencilla, con la empuñadura envuelta en cuero rojo tachonado para asegurar un buen agarre. El pomo era de oro, con forma de cabeza de víbora y rubíes a modo de ojos llameantes. Una cimitarra. ¿En serio? Dijo Cassius mientras hacía girar la hoja en su mano un par de veces, comprobando su peso. Papá pensó que te habría gustado, dijo Tristane encogiéndose de hombros. Fue él quien insistió en una cimitarra. Sí, me gusta mucho, dijo Casio al muchacho, envainando la cimitarra y dejándola sobre la mesa. Me aseguraré de hacérselo saber también. Tristane asintió, aceptando el último regalo que le entregó el bastardo de la gracia divina. Era una caja de madera con detalladas representaciones de leones bajo el sol naciente, talladas en ella. Al abrirla, Casio se encontró con una pequeña cadena de oro de la que pendía un colgante. Tras examinarla con detenimiento, observó que el colgante era una luna dorada con una lanza dorada grabada. Ariane mandó hacer esto, ¿verdad? Murmuró Cassius en voz baja a Tristane. En efecto, ella me dijo que tú sabrías lo que significaba. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Si nos casáramos, tú serías mi sol y yo tu luna. Porque uno no podría perdurar sin el otro. Recordaba las palabras que le había dicho justo antes de partir de Dorne como si fuera ayer. Ahora ya no eran palabras, eran realidad. Las manos de Cassius temblaban a su espalda, entrelazadas para minimizar el movimiento. Se había convertido en una costumbre girar el nuevo anillo que le habían regalado alrededor del dedo, y eso era precisamente lo que hacía ahora para intentar distraerse del angustioso silencio del secto. Todas las miradas se posaron en él mientras permanecía de pie sobre el estrado, frente al Septón Supremo, quien impartía su bendición a Casio. El pulgar del anciano se sentía frío contra su frente ardiente. El frío no lograba sofocar el fuego que ardía en su interior, alimentado por nerviosismo, deseo y excitación. En cuestión de minutos, Ariane aparecería tras las grandes puertas, ataviada con un vestido carmesí Lannister y negro Targaryen. Intercambiarían sus votos y quedarían unidos desde ese día hasta el fin de sus días. Tras tantos años de sueños y esperanzas, él podría llamarla su esposa, y ella a él su esposo. Se amarían hasta el final y ya no tendrían que ocultar nada. Margaery lo sabía perfectamente. Sabía que ese sería el día en que Cassius Lannister ya no le pertenecería. Por primera vez en semanas, no sintió ira ni celos. Le entristecía saber que ahora pertenecería a la princesa de Dorne y le decepcionaba pensar que podría haber sido ella quien caminara hacia él para casarse. Sabía que ya no había nada que hacer al respecto. Lo único que podía esperar ahora era que Cassius encontrara en Ariane la felicidad que una vez había encontrado en ella. Deseaba poder hacer algo para calmar los nervios que emanaban de él, algo que solo verían aquellos en quienes más confiaba. Su rostro impasible daba la impresión de que no le importaba lo que pronto sucedería. Margaery sabía la verdad. Sabía que estaba jugando con una de las joyas entre sus dedos y que su mente bullía de pensamientos, tanto positivos como negativos. No había nada que ella pudiera hacer, salvo dedicarle esa sonrisa que era solo para él cuando sus miradas se cruzaron, una sonrisa llena de amor, adoración, cariño y positivismo. Un suave suspiro escapó de sus labios cuando pudo oír el crujido de las puertas del secto. El Septón Supremo retiró su pulgar de Casio, permitiendo que el hombre girara su cuerpo hacia el sonido como lo habían hecho todos los invitados antes que él. La escena que lo recibió quedaría grabada en su mente para siempre. Ariane nunca había lucido más deslumbrante que ahora, ataviada con un largo y fluido vestido de seda y terciopelo. Sus hombros estaban al descubierto, sus brazos cubiertos por un encaje negro transparente con intrincados diseños. El corpiño que cubría el vestido era de acero dorado, grabado con flores, vides, pequeños leones y soles. Adosada al corpiño llevaba una gran capa de terciopelo rojo con un león Lannister en negro. La capa se sujetaba a sus hombros mediante dos broches de acero dorado martillados con la forma de dos soles brillantes. La capa martel caía holgadamente sobre sus hombros y sobre la gran capa que él retiraría para colocarle la capa de sus dos casas. Cassius no podía ni imaginarse la longitud de la capa. 2 o 3 metros, suponía, aunque apenas le prestaba atención. Su atención no estaba puesta en su hermoso y singular vestido de novia, ni en la capa que ondeaba tras ella al acercarse, ni en las suaves voces que admiraban el vestido que lucía Ariane.
Su atención estaba puesta en ella, en su cabello ondulado y la única trenza que se formaba con el cabello de un lado de su cabeza y que caía por su espalda, en sus brillantes ojos color chocolate que estaban llenos de todas las emociones positivas que Cassius conocía cuando sus miradas se cruzaron, en su sonrisa, su hermosa y amplia sonrisa que nunca había sido más grande que ahora. Cada día que pasaría casado con ella sería un día rebosante de una felicidad mayor que la que Cassius jamás había conocido. Ella era su sol, y él su luna. Jamás permitiría que lo olvidara, jamás permitiría que olvidara el amor que sentía por ella. Contuvo el aliento, sintiendo que solo podría soltarlo cuando su futura esposa estuviera a su lado en el estrado. La mano de ella buscó la suya, entrelazándose de inmediato y apretándola con fuerza. Cuando se miraron frente a frente, separaron las manos, y sus miradas se cruzaron, compensando la falta de contacto físico. Ahora puedes cubrir a la novia y ponerla bajo tu protección, dijo el septón a Casio. Con la mayor delicadeza posible, Cassius tomó la capa que cubría a Ariane, dejando al descubierto sus hombros, mientras Tristane la tomaba de manos de Cassius. Con cuidado, Cassius la cubrió con una capa roja de terciopelo, adornada con leones dorados y dragones dorados de 3 cabezas, y bordada en negro. Ariane se ajustó un poco más la capa, mientras las manos de Cassius recorrían sus brazos, para luego posarse nuevamente a sus costados. Su gracia, mis señores, mis señoras. Nos encontramos aquí, ante dioses y hombres, para presenciar la unión de un hombre y una mujer. Una sola carne, un solo corazón, una sola alma. Ahora y para siempre. El septón se dirigió a la multitud con la cinta en la mano, antes de volver la vista hacia las 2 figuras que tenía delante. Sus manos ya estaban entrelazadas y alzadas, listas para que el septón las atara y, de ese modo, las uniera para siempre. Que se sepa que Ariane de la casa Martell y Cassius de la casa Lannister y la casa Targaryen son un solo corazón, una sola carne, una sola alma. El septón supremo habló mientras les ataba la cinta alrededor de las manos. Maldito sea quien intente separarlos. Ante los 7, sello estas 2 almas, uniéndolas como una sola por toda la eternidad. Mírense unos a otros y díganse esas palabras. Al pronunciar sus palabras al unísono, sus corazones latían al unísono. Sus ojos se posaron solemnemente en los de él, y los de él en los de ella. Hoy era un sueño hecho realidad, un sueño que ninguno de los dos olvidaría jamás. Ya no eran amantes prohibidos, separados por sus deberes y responsabilidades. Eran marido y mujer, uno solo ante los ojos de dioses y hombres. Nadie podría arrebatarles esa unión, nadie podría deshacerla. Él era suyo, ella era suya. Hoy, mañana y por el resto de sus días. Tras pronunciar esas palabras, Cassius apartó brevemente la mirada de su esposa para dirigirse a los numerosos invitados, con una sonrisa en el rostro más grande que nunca. Con este beso, prometo no solo mi amor, sino también mi adoración y mi devoción. Sus manos acariciaron sus mejillas, mientras las de ella se aferraban a las mangas de su túnica. Sus labios se rozaron, y los aplausos y los gritos se desvanecieron para ambos cuando sus labios volvieron a tocarse de nuevo por primera vez en 10 años que se habían prolongado como una agonía. Cassius jamás se cansaría de este sentimiento, jamás se cansaría de ella. Su amor, su esposa, su sol. Ricard, gusano gris y Naquirion Estion, el soldado de mayor confianza de Ricard dentro de los segundos hijos, estaban todos escondidos detrás de un montón de cajas y barriles, perfectamente colocados para que se ocultaran, algo que Naquirio ya había hecho más temprano ese día bajo las órdenes de Ricard. Naquirion Estion era un hombre corpulento, de complexión robusta y que superaba en altura tanto a Ricard como a Gusano Gris. Nació en Pentos y sus padres lo vendieron a un traficante de esclavos de Meereen cuando solo tenía 4 años. Dado que sabía manejar una espada, Naquirio se vio obligado a entrenar para las arenas de combate de Meereen. A los 20 años, ya veterano en las arenas, Naquirio encontró la manera de escapar de Meereen junto con otros 3 luchadores. Fue el único que sobrevivió y logró huir. Ahora tenía 24 años. Su cabello rojo fuego le llegaba hasta la cintura y su barba, igualmente roja, hasta las caderas. Su cabello y barba lucían numerosas trenzas adornadas con joyas, perlas y campanillas. Sus 4 colmillos eran de plata, incrustados con pequeños diamantes que ostentaban la riqueza que había amasado dentro y fuera de las arenas de combate. En honor a Daenerys, se había teñido mechones negros en su cabello y barba rojos. Había dicho que vestir los colores del dragón le permitiría luchar como tal, algo que sería de gran utilidad tanto para Daenerys como para Ricard. ¿Cómo quiere que hagamos esto, capitán?
Preguntó Nakirio en un susurro, hablando un valirio bastardo para que Gusano Gris pudiera entender la conversación. ¿Te conocen, Nakirio? Haz como si solo quisieras pasar una noche con un esclavo sexual, mátalos cuando bajen la guardia, le dijo Ricard asintiendo con la cabeza, con su espada larga firmemente sujeta en la mano. Muy bien, cuando oigas el silbido de un pájaro cantor, el camino estará libre y podrás venir. Ricard y Gusano Gris asintieron al segundo hijo. Este se marchó rápidamente, pavoneándose hacia el guardia, que se puso alerta de inmediato y le apuntó con su lanza. Con solo pronunciar su nombre, Nakirio pudo entrar en la ciudad. Minutos después, un dulce silbido hizo que Ricard y Gusano Gris se adentraran sigilosamente en la ciudad. Ricard no se sorprendió al ver a toda la guardia con la garganta cortada, mientras Nakirio seguía silbando la melodía sentado en un montón de heno, esperando a que los otros dos entraran en la ciudad. ¿Estos son todos los guardias? Preguntó Gusano Gris, bajando su lanza al suelo. Nakirio sonrió con sorna. Apenas quedan algunos más. Justo después de terminar su frase, el grito de una docena de guardias resonó en sus oídos. Ricard gimió, poniendo los ojos en blanco mientras permanecía de pie, listo para el ataque. En ese momento, tenía el arco en la mano, y justo antes había enfundado la espada larga. 4 hombres corrieron hacia él. 2 murieron al instante al atravesarles el pecho con sus flechas. Desvió el golpe de otro con la robusta madera de su arco, haciéndolo retroceder y hiriéndolo con otra flecha. El último guardia con vida contempló a sus compañeros muertos antes de arrojar sus armas e intentar huir. Ricard suspiró, sintiendo una profunda compasión mientras disparaba al último hombre en la garganta, quien se desplomó al suelo con un horrible quejido. Esperó pacientemente a que Nakirio y Gusano Gris terminaran, fulminando con la mirada al primero cuando este acabó. ¿Unos cuantos más? Le preguntó Ricard en tono burlón, poniendo los ojos en blanco ante la sonrisa de Nakirio. Parecía un demonio surgido de las profundidades de los 7 infiernos, con su cabello y barba rojos y negros, cubiertos de sangre, al igual que sus dientes. La sonrisa amenazante que adornaba sus labios lo hacía aún más feroz. Claramente, las arenas de lucha habían alimentado su afición por la violencia, aunque Nakirio era más feliz con una mujer a la que amar en su regazo que con su araca abriendo en canal el vientre de un hombre débil. Todavía quedan algunos más, le dijo Nakirio, blandiendo el araca en su mano mientras se oían más gritos de batalla. Sois insoportables, dijo Ricard con un resoplido, preparando 2 flechas más para los hombres que corrían hacia ellos. Mejor no olvidarlo, capitán. Las emociones de Daenerys se habían descontrolado desde que Ricard abandonó la tienda con Gusano Gris y Nakirio Nestion siguiéndolo. Tras la noche que pasaron juntos, estaba segura de que lo que sentía por él era amor, o al menos algo muy parecido. Él había hecho más por ella de lo que le gustaría admitir, y de muchas maneras. Hacía poco tiempo que Daenerys lo conocía, pero ya se había ganado un pequeño pero sólido lugar en su corazón. La preocupación que sentía por él la angustiaba aún más. ¿De verdad quería entregar su corazón a otro hombre, solo para que se rompiera de nuevo cuando se lo arrebataran? Era algo que antes parecía tan lejano. Ahora, habiendo aprendido de sus errores, sabía que la muerte siempre estaba más cerca de lo que parecía. Incluso ahora, Ricard podría haber desaparecido de su lado sin que ella se enterara hasta que los otros 2 regresaran con su cuerpo. Eso la inquietó, y se removió en el montón de cojines donde estaba sentada, esperando su regreso. ¿Cuánto tiempo hace que se fueron? Preguntó Daenerys bruscamente a Barristan, que la miraba con admiración. Unas 4 horas, su gracia. 4 horas, se repitió a sí misma, recostándose sobre las almohadas. Drogon pareció notar su incomodidad, chillando levemente mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Ella sonrió levemente ante el gesto, y levantó la mano para rascarle detrás de los cuernos. ¿Cuánto tiempo se tarda en saquear una ciudad? Preguntó de nuevo, de repente. Los caballeros se miraron confundidos, antes de que Jorah diera un paso al frente para responder a su extraña pregunta. Depende de su tamaño, Khaleesi. Sus ojos se posaron lentamente en él. ¿Cuánto tiempo les llevó saquear Desembarco del Rey? Jorah tragó saliva. Convencer a tu padre de que abriera las puertas a Tywin Lannister llevó más tiempo que el propio saqueo. Tywin Lannister, dijo con desdén, mirando a Drogon, cuya cabeza seguía apoyada en su hombro y sus ojos cerrados con aire satisfecho. Traicionó a mi padre. Ahora no solo tengo que lidiar con él, sino también con su hijo menor. No será tarea fácil, Khaleesi, dijo Barristan desde detrás de Jorah. Tywin Lannister es un hombre inteligente, calculador y astuto. Cassius Lannister lo es aún más.
Ha estado al lado de Kiwin desde que nació, y ha aprendido todo lo que el viejo león sabe, e incluso más, de los dornienses y los Tyrell del dominio. Es manipulador y puede hacerte sentir querido y apreciado en un abrir y cerrar de ojos. Debo confesar que es mejor en la batalla que yo en mi mejor momento. Hará lo que sea necesario para proteger a su familia. Sus ojos ardían de furia al posarse en los de Barristan. Me vengaré, Ser Barristan. Les arrebataré la vida a todos los que traicionaron a mi familia y a mí, del mismo modo que ellos se la arrebataron a mi familia. Jorah pareció tragar saliva con inquietud, haciéndose rápidamente a un lado cuando se abrió la solapa de la tienda. Daenerys se puso alerta de inmediato, y su preocupación aumentó al ver que solo Nakirio y Gusano Gris salían del exterior, cubiertos de la sangre de los soldados esclavos que habían abatido. No encontró ni un solo corte en su piel, lo que apenas la tranquilizó. Yunka ya ha caído, mi reina, le dijo Nakirio con voz ronca, que resonó en la tienda. Sus insensatos soldados arrojaron sus lanzas en cuanto vieron lo que les esperaba si hubieran luchado. ¿Y Ser Ricard? ¿Qué hay de él? Preguntó a Nakirio, tal vez con demasiado entusiasmo, ya que él pudo ver la sonrisa burlona que el pentosí le dirigió. La solapa de la tienda se abrió de nuevo y Ricard entró a grandes zancadas con un saco al hombro. Al soltar el saco, varias cabezas de los maestros rodaron por la alfombra y aterrizaron a sus pies. La ciudad es tuya, Daenerys, le dijo Ricard mientras se arrodillaba ante ella. Sonrió, sintiéndose liberada de la preocupación al ver solo un corte discreto en su mejilla. No era grave, pero requería puntos y desinfección. Esto hizo que algo más se despertara en ella, aunque desconocía qué era. Déjenos, les dijo con firmeza a los otros hombres que estaban en la tienda. Uno a uno, sus consejeros, comandantes y capitanes se marcharon, excepto Ricard, que entretanto ya se había puesto en pie. Jorah pareció querer protestar. Tras otra mirada severa de su reina, él también abandonó la tienda de Daenerys, dejándolos solos a ella y a Ricard. En cuanto se cerró la puerta de la tienda, Daenerys se levantó de un salto y corrió hacia Ricard. Un leve resoplido escapó de sus labios cuando el pequeño cuerpo de Daenerys chocó contra el suyo, rodeándole la cintura con los brazos con fuerza, como si temiera perderlo. Ricard le devolvió el abrazo, estrechándola contra sí. Hundió la nariz en su cabello, aspirando su delicioso aroma una y otra vez. Al cabo de un rato, ella se separó de él para tomarlo del brazo y arrastrarlo hacia un asiento acolchado. Siéntate, le ordenó, señalando la silla. Hoy estás muy autoritaria, ¿verdad, cariño? Murmuró Ricard mientras se sentaba en la silla. Sus mejillas se sonrojaron ante el apelativo cariñoso que él le dirigió, lo que provocó que Ricard sonriera con orgullo. Cállate, dijo ella en voz baja mientras se alejaba de él. Minutos después regresó con lo que Ricard identificó rápidamente como artículos para desinfectar y suturar su herida. Daenerys se sentó en su regazo, mojando el pulgar de una mano en pasta desinfectante mientras con la otra le acariciaba la mejilla para que no se moviera. Los brazos de Ricard la rodearon por la cintura para sostenerla, atrayéndola un poco más hacia sí con ese gesto, lo que le produjo una sensación de ternura y calidez en el estómago. ¿Podría haber ido a un curandero? No, Daenerys negó con la cabeza. No quiero un sanador, prefiero hacerlo yo misma. No quiero ser grosero, pero creo que los sanadores están más cualificados que tú, Daenerys, replicó Ricard con una pequeña sonrisa en tono de broma. No dijo nada, concentrada en curar el corte bastante profundo en la mejilla de Ricard. Ricard notó cómo todo su cuerpo se tensaba al oír sus palabras. Sus ojos se llenaron de preocupación. Una mano se posó en su mejilla mientras con la otra sostenía la mano que descansaba sobre su mejilla ilesa. ¿Qué es? Nada, murmuró fríamente mientras terminaba de limpiarle la herida, dejando de tirar de su mejilla. Suspiró, sabiendo que mentía. No quiero presionarte, pero no hay nada que no puedas contarme. He visto y oído mucho en mi vida. Lo que digas no será motivo de juicio ni condena. Pareció dudar, como si fuera algo que preferiría olvidar. Al ver que los ojos de Ricard se llenaban de aún más preocupación, cedió. Suspiró, respiró hondo y comenzó a hablar. Mi esposo, él también murió por un pequeño corte. Apenas letal, hasta que se infectó. Fue una curandera quien dijo que podía evitar que la herida se infectara aún más, quien dijo que podía salvarlo de la muerte. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al pensar en Drogo, sus ojos sin vida mirándola fijamente. Lo que ella le había hecho era peor que la muerte. No estaba vivo, pero tampoco muerto. Respiraba, pero no vivía. Hasta que los ríos se sequen, hasta que el sol salga por el oeste y se ponga por el este, y las montañas se mesan con el viento como hojas.
Entonces mi esposo volvería a mí, a su estado normal. El nudo en la garganta le impedía seguir hablando. Lo que le había ocurrido a Drogo parecía tan lejano, pero cada vez que hablaba o pensaba en ello, la herida que su muerte le había dejado en el corazón volvía a abrirse. Ricard suspiró mientras la abrazaba por los hombros, apoyando su cabeza en su hombro mientras las lágrimas comenzaban a caer lentamente de sus ojos sobre su armadura de cuero tachonada. No puedo volver a perder a alguien que me importa, no puedo, susurró con voz ronca. No lo harás, le dijo Ricard en voz baja, separándose del abrazo para mirarla a los ojos. De ahora en adelante, serás tú quien cure mis heridas, y lo harás hasta que ya no quieras hacerlo. Tomó sus mejillas entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Desde ahora, Daenerys, soy tuyo, y seré tuyo hasta el fin de mis días. Otro sollozo escapó de sus labios mientras hundía la cabeza en su hombro. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, empapando su armadura de cuero tachonada. Él solo la abrazó con más fuerza. La dejó llorar en su hombro, llorar hasta que no pudo más, hasta que ya no le quedaron lágrimas. Poco después, se quedó dormida en sus brazos. Con delicadeza y lentamente, la llevó hasta su cama, le quitó el incómodo camisón que llevaba puesto y la envolvió en una de sus propias camisas de lino. Su respiración era tranquila contra la almohada, y un leve gemido inconsciente escapó de sus labios cuando la cama se hundió y Ricard se sentó a su lado. Él le acarició el suave cabello plateado, y ella dejó escapar un suspiro mientras se acurrucaba aún más en la almohada. Te amo, Daenerys, susurró Ricard a la bella durmiente. De verdad que sí. Daniel observó el campamento que compartían los hombres Stark y los Frey. El ambiente era distendido y alegre. Se cantaban canciones al unísono y los soldados compartían copas de hidromiel. Sandor quería entrar en el campamento de los Stark más tarde, cuando fueran irreconocibles. Daniel se negó. A esas horas la boda ya estaría en pleno apogeo. Si querían tener alguna posibilidad de matar a los Frey y los Bolton, por ejemplo, si traicionaban a Robb, debían estar dentro del salón principal para proteger al rey en el norte, a su esposa y a su madre. ¿Qué hacen aquí?, les preguntó un soldado Stark, provocando que Daniel girara la cabeza bruscamente hacia él. Mis compañeros y yo estamos aquí para entregar a esta muchacha a Robb Stark, le dijo al hombre de ojos encapuchados. Su gracia, Robb Stark, corrigió el soldado con fastidio, claramente ofendido por la falta de título al dirigirse a su rey. ¿Qué querría el rey con este niño? Creo que Lord Robb estaría muy feliz de volver a ver a su hermanita, al igual que su madre, Lady Robb, le dijo Daniel mientras arqueaba una ceja. El hombre miró a Arya, que fruncía el ceño, antes de soltar una carcajada. Daniel lo entendía perfectamente. Arya no parecía una dama. Tenía el pelo corto, cubierto de barro y arena seca, y vestía la ropa de un muchacho campesino, también llena de barro y arena seca. Parecía más una niña de la calle que la hermana pequeña de Robb Stark y la hija menor de Ned y Catelyn Stark. Arya resopló con fastidio y rabia, dando un paso al frente hasta plantarse frente al soldado Stark. Mira, muchacho. O nos llevas a la tienda de mi hermano, o te mandará a ejecutar él mismo por negar a su hermanita. Tragó saliva con dificultad mientras miraba a la joven Stark, antes de alzar la vista hacia los 7 hombres que estaban detrás de ella. Parecía que ver a esos hombres fuertemente armados, bastante grandes e intimidantes, era razón suficiente para que aceptara. Muy bien. Aten sus caballos aquí y síganme, dijo el soldado con un leve suspiro. Esperó a que ataran los caballos y dejaran las armas con ellos antes de comenzar a caminar con los 8 hombres de aspecto rudo que lo seguían. No tardaron en llegar a la tienda principal del campamento, donde Robb seguramente tramaba una estrategia para tomar Roca Casterly junto con sus numerosos consejeros. El guardia entró primero para anunciar la presencia de estos hombres. La solapa de la tienda se abrió de nuevo, el guardia les hizo una seña para que entraran y luego regresó a su puesto. Mientras sus hombres inspeccionaban la tienda, sirviéndose comida y bebida, Daniel se acercó a Robb Stark con Corlin a un lado y Sandor al otro. Arya permanecía detrás de él, observando la tienda y escuchando los susurros de los consejeros de Robb. Daniel inclinó la cabeza ante el rey que estaba frente a él, con la mirada fija en el bastardo, flanqueado por su madre y su esposa, que se cubría el vientre con las manos. Un soldado dijo que llevas a mi hermana contigo, dijo Robb con voz ronca, con las manos apretadas en puños. ¿Sin presentaciones? Su mirada de desdén hizo sonreír a Daniel. Muy bien. Arya. La niña apareció detrás de él, mirando la tienda con asombro. Al encontrarse con los ojos de su madre, la mujer jadeó y se tapó la boca con la mano. Robb la miró brevemente antes de volver la vista hacia la niña que había aparecido detrás de Daniel.
Arya, susurró Catelyn Stark con incredulidad, mientras lágrimas de alegría brotaban de sus ojos. Tenía pocas esperanzas de que Arya estuviera viva, ya que no había tenido noticias de ella en casi 2 años. Ahora, esa esperanza había resurgido al ver a su hija frente a ella. Estaba sucia y mayor, pero aún conservaba la mirada traviesa de su hija. Arya sonrió ampliamente, corrió hacia su madre y se dejó caer en sus brazos. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Catelyn la levantó del suelo y cubrió de besos su rostro moreno. Cuando la bajó, corrió hacia Robb, cuyos ojos se llenaron de lágrimas al abrazar a su hermana por primera vez en casi 3 años. Ella no estaba muerta, estaba allí mismo, en esa tienda de campaña. Arya estaba en sus brazos, a salvo, protegida por esos 7 hombres frente a él. No sabía quiénes eran ni de dónde venían, pero habían mantenido a su hermana a salvo y la habían traído de vuelta con él y su madre. Solo por eso les debía más que a nadie. No me lo creí cuando me dijeron que tenías a Arya contigo, dijo Robb a Daniel con la voz quebrada por la emoción, negándose a soltarla. La última vez que la había dejado ir, solo la muerte y el dolor se abatieron sobre él y su familia. Ahora estaba a salvo con él. No te culpo. Los mentirosos abundan hoy en día, dijo Daniel asintiendo levemente. Robb resopló con una sonrisa amarga. Asintió, recorriendo con la mirada los numerosos rostros que tenía delante. Se detuvo en Sandor Clegane. Recordaba demasiado bien el rostro marcado del perro, igual que recordaba a quien era leal la casa Clegane y a quien estaba jurada la espada de Sandor. Sus músculos se tensaron al empujar a Arya detrás de él. Tú eres el perro, gruñó con desdén al hombre que lo superaba en altura. Sí, dijo Sandor con expresión inexpresiva. Daniel percibió que el ambiente se tensaba. Había sido un necio al entregar sus armas, ahora que Robb sabía quién era el hombre corpulento del grupo. Sandor tenía muchos defectos, pero era más honorable que muchos hombres que Daniel había conocido. Era leal al juramento que le hizo a Joffrey y solo se marchó cuando el propio Cassius lo despidió. No era un monstruo, ni tampoco cruel. El perro hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir, y Daniel lo respetaba enormemente por ello. Debería cortarte la cabeza yo mismo, siseó Robb, con veneno en sus palabras mientras buscaba su espada. ¿En qué condiciones exactamente?, preguntó Daniel rápidamente, desviando la atención del perro. La casa Clegane está al servicio de la casa Lannister. Sandor Clegane juró lealtad a Joffrey Baratheon hasta que el propio Cassius Lannister lo destituyó formalmente. Hizo lo que cualquier hombre haría: luchar por su casa y sus señores, y luchar por su vida. No tienes derecho a ejecutarlo. Tengo todo el derecho a ejecutarlo. Bramó Robb. Luchó por los Lannister. Cobardes que asesinaron a mi padre y encarcelaron a mi hermana. Luchó. Su lucha por la casa Lannister ya es cosa del pasado. Ahora lucha por sí mismo, y solo por sí mismo, argumentó Daniel con firmeza. Entonces, ¿por qué está él aquí contigo? Porque él quiso estar aquí. No lo obligué ni le doy órdenes. Viaja conmigo y mis hombres voluntariamente y puede irse cuando quiera, dijo Daniel, mirando brevemente a Sandor, cuyo rostro permanecía inexpresivo. ¿Y quiénes son ustedes y sus hombres? ¿Por orden de quien trajeron a Arya sana y salva?, preguntó Robb a Daniel con suspicacia, soltando la empuñadura de su espada y dejando caer la mano a su costado, aunque aún estaba tensa. Mi nombre es Daniel Butters, señor de Mistwood. Daniel observó cómo los ojos de Robb se abrían de par en par, como si comprendiera algo, aunque el bastardo dudaba que fuera cierto. Robb sabía que Bosque de la Niebla era una fortaleza en las tierras de la tormenta y, sin duda, creía que Daniel era leal a Joffrey por llevar el apellido Baratheon. Aun siendo leal a los Baratheon, Daniel prefería morir antes que seguir a Joffrey, que no era más que un cruel bastardo, hijo de su madre arpía y su deshonroso hermano. Tu lealtad está con la casa Baratheon. Daniel resopló. ¿Cómo voy a ser leal a un padre muerto, a un tío muerto y a otro tío desquiciado que cree que el fuego le ayudará en esta guerra? Eres una de las bastardas del rey Robert, dijo Catelyn desde donde estaba de pie junto a su hija, que permanecía terriblemente silenciosa. Estaba sencillamente sobrecogida, incapaz incluso de seguir la conversación, pues por fin se encontraba de nuevo en brazos de su familia. Daniel sonrió con sorna. Culpable, sin duda. Pero mi lealtad no está con su hermano menor, ni con quien quiera que esté ahora al mando de Bastión de Tormentas. Está con el hombre al que juré lealtad con mi espada. ¿Y quién es ese?, preguntó Robb. Cassius Lannister. Daniel sonrió con sorna al oír los gritos de ira y el sonido de las espadas al ser desenvainadas. Robb, por su parte, no vaciló. Apretaba la mandíbula mientras observaba a Daniel con atención.
¿Por qué servirías a un Lannister? Le preguntó Catelyn, completamente desconcertada. Él me salvó la vida de mi esposa y de mis hijos. Me convirtió en el señor de mi Sword. Le debo todo, señaló a los hombres a su lado. Todo se lo debemos. Daniel suspiró al ver la inquietud de Robb ante sus palabras. Puede que le resulte difícil de creer, pero Cassius Lannister es el hombre más honorable que conozco, Alteza. Fue él quien me ordenó encontrar a su hermana y ponerla a salvo en un lugar donde su familia no la buscara, es decir, conmigo en las tierras de la tormenta. Sabe que su casa ha causado dolor a la suya y desea hacer las paces con la casa Stark. Ya es demasiado tarde para eso, respondió Robb con amargura, levantando la barbilla. Eso no me corresponde decidirlo a mí. Solo tú puedes decidirlo. Lo único que deseo decir es que Cassius está dispuesto a hacer las paces y a dejar que tu casa permanezca en el norte. ¿Él decide eso? Preguntó una voz junto a Robb. Su esposa, Daniel, lo sabía. Él decide mucho más de lo que crees. Daniel se dio cuenta de que no sabía su nombre, así que dejó que ella lo dijera por él. Talisa, dijo, lanzando una breve mirada a Robb, cuya vista permanecía fija en Daniel. Talisa Stark. Su Alteza. Por lo que sé, usted no es originario de Poniente. Es así. Nací en Volantis, respondió con una amable sonrisa, ante lo cual Benar se animó. Valar Morgulis, dijo Benar desde atrás, con una sonrisa orgullosa en el rostro mientras saludaba a un compañero volanteno. Valardo Aerys, respondió Talisa con una pequeña y alegre sonrisa en los labios ante el breve pero significativo intercambio. No sabía que hablabas Valirio, murmuró Jarem hacia Benar, quien resopló. Mi madre era de Volantis, ella me enseñó el idioma, respondió Benar en voz baja, a lo que Jarem grunó. Como decía, Cassius tiene mucho poder de decisión, incluyendo con quien desea hacer las paces. Rhaegar Targaryen secuestró y violó a mi tía. El rey loco mandó hervir vivo a mi abuelo con su armadura puesta, y estranguló a mi tío en un intento por salvar a su padre. Uno de sus hermanos Lannister intentó asesinar a mi hermano pequeño. Joffrey Lannister ordenó a su verdugo que decapitara a mi padre. La paz ya no es una opción, ni lo será jamás. Mataré a cada Lannister que haya tenido algo que ver con la muerte de mi padre, o moriré en el intento, y mis hombres morirán conmigo. Daniel soltó una risita, negando con la cabeza con decepción. Habían llegado noticias a las tierras de los ríos sobre la madre de Cassius, lo cual no era sorprendente. Parecía que Robb se negaba a aceptar que su batalla había terminado hacía mucho tiempo, o simplemente no se daba cuenta de que cada intento por debilitar a los Lannister era un intento perdido. Si dejaba que su honor y orgullo prevalecieran sobre su sentido común, el niño en el vientre de su esposa crecería sin padre. El norte no tendría un señor que lo protegiera, y al final apenas quedaría nada de él. Si deseas llevarte a los maridos y padres del norte y condenarlos a muerte junto contigo, no me atrevería a cuestionar esa decisión. Al fin y al cabo, yo solo soy un señor, y tú eres un rey, le dijo Daniel tras un breve silencio. Robb pareció ignorar sus palabras, y su mirada se desvió hacia uno de sus muchos asesores. Búsquenles a estos hombres tiendas de campaña adecuadas para alojarse hasta que comience la boda, ordenó, a lo que el hombre asintió e hizo señas a los 7 hombres para que se acercaran. Siempre me han gustado las bodas, murmuró Mortina a Daniel mientras salían de la tienda de campaña de guerra. Déjame adivinar, por la cerveza y la comida. Vino y mujeres, amigo mío, dijo Mortín dándole una palmada en el hombro a Daniel. Vino y mujeres. Daniel negó con la cabeza mientras resoplaba. Solo había una mujer que podía satisfacerlo, pero ella estaba a kilómetros de distancia, festejando con los leones como él estaba a punto de festejar con los lobos. Había caído la noche en desembarco del rey, pero las celebraciones apenas comenzaban en la Fortaleza Roja. El suelo de mármol del salón principal estaba repleto de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que bailaban al son de una suave melodía interpretada por la banda que el padre de Cassius había contratado para su boda. A un lado, se alineaban mesas repletas de todo tipo de exquisiteces, y los comensales vaciaban con gusto las bandejas de comida y las jarras de vino. Era una estampa preciosa, pero para Cassio no había nada más hermoso que su radiante esposa sentada a su lado, conversando brevemente con Tiene. Conforme pasaba el tiempo, le resultaba cada vez más difícil apartar la vista de ella, pues sabía lo que sucedería cuando terminaran las festividades y se retiraran a sus aposentos. Cassius no había tocado a Arianne como es debido en años, y sabía que ella lo anhelaba tanto como él. Las miradas furtivas y las caricias prolongadas se lo confirmaban.
Sabía que, si hubiera dependido de ella, ni siquiera se habrían unido a la fiesta, y en cambio se habrían retirado inmediatamente a su habitación para pasar la noche tocándose. Para Lannister, esto aún no era una opción. Apenas había anochecido, y deseaba pasar tiempo con su familia y sus seres queridos antes de partir de la capital al amanecer y cabalgar hacia Roca Casterly. Nadie sabía que se iría, nadie salvo Olenna y su padre. Tenía la intención de avisarle únicamente a Arianne cuando estuviera listo por la noche, pero ella era la única a quien se lo contaría. Con esa decisión, sabía que heriría y enfadaría a muchos de sus seres queridos, pero no podía arriesgarse a que su plan se difundiera lo suficiente como para que Robb Stark se enterara. Había momentos en los que ni siquiera se podía confiar en los más cercanos. Hoy era uno de esos momentos. Comería y bebería con ellos, reiría, hablaría y bailaría con ellos. Mientras lo hacía, se despediría de ellos en silencio. Con eso bastaría. Una antigua amistad que Cassius estaba empeñado en recuperar era la que una vez tuvo con el bastardo de la gracia divina. Cassius no quería admitirlo, pero echaba de menos a Daemon Sand mucho más de lo que hubiera imaginado. Por las miradas fugaces que el dorniense le dirigía, Cassius sabía que sentía lo mismo. ¿Cómo no iba a sentirlo, si una vez fueron tan unidos como hermanos y dejaron que todo se desmoronara por culpa de una mujer radiante, casi perfecta, pero eso no debía ser motivo para arruinar una amistad tan profunda, pensaba Cassius? Durante mucho tiempo se guardaron rencor el uno al otro, y hoy Cassius quería poner fin a esa ira mezquina e infantil que sentían el uno por el otro. Con un beso en la sien, Cassius se excusó de Arianne, soltando su mano y abandonando la mesa más grande del salón, dispuesta en el estrado elevado solo para ellos. Hombres, mujeres y niños se inclinaban y hacían reverencias mientras el recién casado se abría paso entre ellos, hacia el dorniense que se había ocultado tras uno de los muchos pilares del salón. Daemon Sand no era un hombre que disfrutara de mucha atención. Prefería permanecer en las sombras a menos que su presencia física fuera estrictamente necesaria. El dorniense no se inmutó ni se estremeció cuando Cassius se unió a él, aunque sí soltó una risita amarga. ¿Vienes aquí para fastidiarme, Lannister? Al fin conseguiste a la mujer que ambos queríamos, dijo Daemon sin mirar a Cassius, negándose a hacerlo. En realidad, Daemon Sand había perdonado a Cassius hacía tiempo. Tras su conversación con Arianne en el barco, se dio cuenta de que su odio hacia Cassius era infundado. En un arrebato de ira, Daemon lo había tachado de loco, igual que a sus hermanastros, cuando en realidad jamás cometería una crueldad como la de Rhaegar Targaryen. Cassius siempre cumplía sus promesas, sus juramentos y sus votos. Bajo ninguna circunstancia los rompería. Arianne era la mujer de la que estaba perdidamente enamorado. No se atrevería a dejarla de lado, tanto por la adoración que sentía por ella como porque eso envenenaría la relación entre los Lannister y los Martell. Era más inteligente que eso. Siempre lo había sido. Cassius negó con la cabeza. En absoluto, Daemon. Estoy aquí para hacer algo que una vez me negué a hacer por mi profundo orgullo. ¿Y eso qué es? Preguntó Daemon fríamente al Lannister que estaba a su lado. Vine a disculparme por todo, Daemon. Por mi comportamiento hipócrita y mezquino hacia ti, y por permitir que arruináramos una hermandad por una mujer, murmuró Cassius en voz baja, protegiendo sus palabras de oídos indiscretos. No es una mujer cualquiera, es la princesa de Dorne, respondió Daemon inclinando la cabeza y mirando brevemente a Arianne, que reía nerviosamente, con Tyr a su lado. Cassius tarareó. ¿Pero acaso esa era razón suficiente para retarte a duelo y herirte como lo hice? Ella te deseaba, y tú la deseabas a ella. Arianne y yo aún no estábamos prometidos, lo que le daba todo el derecho a hacerte lo que te hizo. Fue hipócrita de mi parte enfurecerme tanto, una niñería, algo impropio de mí, dijo con firmeza al dorniense, quien soltó una risita. La amas, lo que hiciste es comprensible. Amarla no era razón suficiente. Muchos hombres aman a mujeres que no pueden tener, y viceversa. Debí haber aceptado lo sucedido y seguir adelante. En cambio, dejé que la ira me dominara y puse fin a una amistad que podría haber llegado a ser mucho más. De verdad, perdí a un hermano el día que te reté a un duelo. Jamás me lo perdonaré. Daemon suspiró, se volvió hacia Cassius y le sujetó los hombros. No hay nada que perdonar, Cassius. Lo que pasó ya es pasado, algo que no podemos cambiar. Hemos crecido y madurado, y entendemos que lo que hicimos estuvo mal. Fuimos tontos al tirar nuestra amistad por la borda, pero aún no está perdida. El final de algo da paso al comienzo de algo nuevo. ¿Qué te parece si consideramos la muerte de nuestra vieja amistad, una amistad débil e inestable, como el inicio de una nueva?
Una amistad tan fuerte, más fuerte que el vínculo entre hermanos. Una amistad que solo la muerte puede romper. Cassius sonrió y asintió. Me gustaría, Daemon. Me gustaría muchísimo. Un breve silencio se instaló entre ellos. Ambos hombres contemplaban a la mujer, ajena a todo, sentada en la mesa más alta de la habitación. Estaba más hermosa que nunca, ahora que era recién casada. Daemon sabía que sería feliz con Cassius. En esta vida, eso tendría que bastarle. Le bastaba. Te he echado de menos, Cassius, murmuró Daemon tras un breve silencio, mirando a Lannister a su lado. A ti y a esa estúpida sonrisa tuya. Y te he echado de menos, Daemon. A ti y a tus deditos, respondió Cassius con una leve sonrisa. Los deditos de Daemon siempre habían sido motivo de bromas para Cassius. Eso lo ponía de los nervios, y para Cassius no había nada más placentero que molestar a un amigo o a un ser querido. No tengo dedos pequeños, siseó Daemon, empujando ligeramente a Cassius. Sí, sí que lo haces. No te preocupes, a mí me parecen monos. Daemon puso los ojos en blanco. Ah, eso lo justifica perfectamente. Así que admites que tienes dedos pequeños, murmuró Cassius en tono burlón, arqueando las cejas hacia Daemon. El dorniense suspiró pesadamente. Ahora recuerdo por qué te odiaba otra vez. Yo también te quiero, amigo mío, dijo Cassius, dándole una palmada en el hombro a Daemon antes de dejarlo allí de pie, en las sombras una vez más, donde continuaría observando. Cassius quiso regresar junto a Arianne, pero una mano que le tiró de la manga lo detuvo, obligándolo a darse la vuelta. Se sorprendió al ver a Cersei frente a él, con los ojos llenos de una tristeza que solo ellos comprenderían. No esperaba que estuviera presente en la celebración de la boda. Por su expresión en el secto, pudo ver que prefería estar en cualquier otro lugar antes que junto a Arianne y él. Tenía la libertad de asistir a la celebración y no era obligatorio que estuviera presente. Cassius pensaba que habría preferido quedarse en su habitación, lo más lejos posible de él y su esposa. Pero ella estaba allí, frente a él, presente a pesar del dolor que le causaba verlos tan cariñosos el uno con el otro. Hermana, ¿en qué puedo ayudarte? Le preguntó suavemente, en un tono que solo reservaba para ella. No puedes, le dijo con una pequeña sonrisa amarga. Cersei respiró hondo, mirando el suelo de mármol antes de volver a mirar a Cassius. Quería darte esto. Ella tomó su mano abierta entre las suyas, depositando un pequeño objeto en ella antes de cerrar su mano en un puño. Por la forma, el tamaño y el filo, Cassius ya sabía qué era. Se lo había dado durante su visita a desembarco del rey. Pocos minutos después de que ella diera a luz a Myrcella, Cassius se lo puso en la mano con una suave sonrisa, antes de marcharse. Cersei lo detuvo, y juntos le pusieron nombre a Myrcella y se deleitaron con la presencia de la alegre niña que Cersei había traído al mundo. Fue un pequeño regalo, para algunos incluso considerado inútil, pero para ellos significó mucho más. Fue un regalo que propició el primer momento de respeto y amor mutuos, en lugar del resentimiento de Cersei hacia él. Fue un regalo que generó una relación positiva entre ellos, en lugar de insultos velados y gritos. La concha, meditó Cassio, abriendo la mano y jugando con el objeto que tenía entre las manos. Me lo diste después del nacimiento de Myrcella, como un regalo. Lo recuerdo, dijo con una leve sonrisa, mirándola a los ojos. Me lancé desde los acantilados para buscarla. Tardé 5 horas en encontrar una que considerara perfecta para ella, y para ti, murmuró en voz baja, volviendo a mirar la concha. Era una pequeña vieira cálico, de la mitad del tamaño de la palma de la mano de Cersei. Su superficie era blanca, con remolinos de color granate oscuro y púrpura intenso que se mezclaban armoniosamente con el blanco. Cassius no sabía por qué sabía que le pertenecía. Simplemente lo sabía. Pequeña pero fuerte, con un borde afilado y absolutamente hermosa. Igual que tú. Hizo girar la pequeña concha entre sus dedos un par de veces antes de volver a mirar a su hermana con una mirada inquisitiva. Esto es tuyo, ¿por qué me lo das a mí? Sentí que era lo correcto, le dijo en voz baja, observándolo mientras seguía manipulando la concha un poco más. ¿Desde cuándo haces lo que te parece correcto? Supongo que desde hoy. Su mirada se desvió hacia Arianne, cuya atención estaba puesta en su hermano pequeño y su prometida. Es una chica con mucha suerte, muchísima. No es frecuente que una mujer pueda casarse con el hombre que ama y amarlo libremente y sin tapujos, murmuró Cersei, mirando a Cassius con un brillo en los ojos que Cassius conocía muy bien. Era envidia. Cersei jamás le diría a Cassius que deseaba ocupar el lugar de Arianne, seguir sus pasos. No hacía falta, lo sabía.
Desde el momento en que se anunció su matrimonio, Cassius supo que ella anhelaba ser la dormiense. Pero esa no era la vida que viviría, el futuro que le aguardaba. Era un sueño, quizá el resultado de una vida posterior, una en la que podría amarlo libremente. Lo único que podía hacer en esta vida era aceptar la verdad. Que Cassius era ante todo su hermano, y que eso sería todo lo que sería. Su dulce, atento y cariñoso hermano, que la quería más que nadie, aunque ella lo odiara. Era puro, demasiado puro para ella. Trátala bien, Cass, le susurró Cersei en voz baja. Tomó su mano entre las suyas, apretándola con fuerza. Lo haré. Sabes que lo haré. Sí. Lo dejó donde estaba, desapareciendo mientras se abría paso entre la multitud, alejándose del que más amaba. Cassius miró la concha una vez más antes de guardarla en su bolsillo. En silencio, juró llevarla consigo hasta el día de su muerte. De esa forma, siempre llevaría consigo un pedacito de su hermana y de su hija, las dos primeras mujeres a las que amó en su vida. Las bodas del norte no se diferenciaban mucho de lo que Daniel esperaba. La mesa donde él y sus compañeros estaban sentados estaba repleta de copas de cerveza, jabalí asado y varias verduras asadas. Incluso el cerdo que habían traído consigo estaba sobre la mesa, y Sandor lo desgarraba con sus dientes amarillentos. Daniel bebía con cuidado una copa de hidromiel, conteniéndose para no embriagarse y estar alerta ante cualquier ataque. Los Frey habían abierto los barriles de cerveza para el rey en el norte, eso era cierto, pero bien podría ser que todo aquello fuera una falsa cortesía. Quería estar lo suficientemente sobrio como para al menos salvarse a sí mismo y a sus hombres si la situación llegaba a tal extremo. Las canciones que sonaban y las palabras que se pronunciaban le entraban por un oído y le salían por el otro. Su mirada estaba fija en la mesa donde Lord Stark estaba sentado con su esposa, aunque de vez en cuando se dirigía a Catelyn Stark y Arya, que estaban sentadas con Roose Bolton. Se levantó de la mesa cuando se desocupó un asiento junto a Robb, esperando a que él y su esposa terminaran la breve conversación que mantenían en voz baja. Cuando lo hicieron, Daniel se deslizó silenciosamente en el asiento junto a Robb. El rey del norte no lo vio al principio. Solo se percató de su presencia cuando su esposa se lo señaló. Señor Daniel, saludó Robb con una sonrisa cortés. Daniel inclinó la cabeza 2 veces, ante el rey y la reina que estaban sentados a su izquierda. Su gracia, su gracia. Les pido disculpas por interrumpir su conversación. Robb agitó la mano. No te disculpes, ya habíamos terminado. Daniel tarareó. Las bodas del norte son bastante animadas, debo decir. Ya me han derramado cerveza encima 3 veces. Murmuró Daniel, arrugando la nariz al ver su túnica ligeramente empapada. ¿No son así las bodas en el sur? Preguntó Robb con curiosidad. Daniel soltó una risita al ver a un soldado Frey tropezar y caer de bruces. Es una época de celebración, con buena comida, bebida y, por supuesto, canciones, pero no tan fanática como esta. Aunque quizá no debería hablar de bodas, no he asistido a muchas en mi vida. ¿A la boda de quién asististe entonces? La unión de la casa Baratheon y Tyrell, el matrimonio entre el rey Renly y Lady Margaery, dijo Daniel con sorna, mientras su dedo recorría el borde de la taza que había cogido de su propia mesa. ¿No fue igual de alegre? Preguntó Robb, y la leve sonrisa en su rostro le indicó a Daniel que sabía lo que diría el Baratheon. Más bien tedioso. La boda duró todo el día. Primero, un banquete nupcial que se prolongó durante más de 5 horas, y luego la ceremonia, el banquete de bodas y la celebración. Fue agradable siempre y cuando no apartaras la vista de la mesa de los recién casados, dijo Daniel con sorna, provocando una leve risa en Robb. Por supuesto, Robb sabía que Daniel insinuaba en silencio la predilección de Renly por las personas del mismo sexo. Era un secreto a voces en los 7 reinos. Sentía mucha pena por Margaery Tyrell. Primero, se había casado con un hombre que la despreciaba por completo, y ahora iba a casarse con un muchacho cruel y vil, incluso más joven que ella. Él había tenido suerte en el matrimonio. No todos los señores y damas de este mundo cruel corrían con la misma suerte. Los dedos de Robb tamborileaban rítmicamente sobre la mesa. Tenía una pregunta para Daniel, aunque no sabía muy bien cómo formularla. No quería ofender a Daniel, quien podría serle útil cuando intentara derrotar a Cassius Lannister. Sin embargo, no podía contener la curiosidad y deseaba obtener respuestas. Dígame, mi señor. Su lealtad reside en Lord Cassius Lannister, y la de él en su sobrino. ¿Es el rey niño el rey al que usted sirve? Preguntó Robb a Daniel con cautela, mientras sus ojos se dirigían al señor que reía entre dientes. No me interesan los hombres que se hacen llamar reyes, su gracia.
Me interesan la fuerza, la astucia, la inteligencia y el liderazgo. Sea caballero, señor o rey, si no posee estas cualidades, no merece mi espada ni mi lealtad. Cassius podrá ser un señor, pero es mucho más de lo que su sobrino, el joven rey, jamás podrá ser. Es un hombre al que me enorgullece seguir, y me sentiré aún más orgulloso si llegara a morir por él, dijo Daniel con un firme asentimiento. Rob apenas entrecerró los ojos. ¿Y qué pensaría tu familia de eso? ¿Morir por un señor en lugar de vivir por los que amas? Le rogaban al extranjero que me llevara pronto a uno de los 7 cielos, rodeado de paz y serenidad, dijo Daniel con una leve sonrisa melancólica al recordar a su familia. Los extrañaba, y estando en presencia de un esposo y una esposa amorosos, extrañaba aún más a su Tila. Sin Cassius, todos habríamos muerto de hambre o sed. Le debo la vida, y se la daré. Rob pareció querer preguntar algo más, pero el profundo roce de la madera contra la piedra captó su atención. Era Lord Walder Frey, que se había levantado de su silla, con sus ojos penetrantes fijos en el rey del norte. Su gracia. El septón ha rezado, se han pronunciado algunas palabras y Lord Edmure ha envuelto a mi hija en una capa. Pero aún no son marido y mujer. Una espada necesita una vaina. Y una boda necesita un lecho. ¿Qué dice mi señor? Preguntó Frey con una inquietante sonrisa burlona, aunque todas sus expresiones resultaban inquietantes. A la cama. A la cama. A la cama. Los hombres y mujeres en el salón comenzaron a vitorear juntos, golpeando las mesas con puños y tazas. Rob se levantó de su silla y se colocó en medio del pasillo. Si cree que es el momento oportuno, Lord Walder, por supuesto, acostémoslos, dijo con una amplia sonrisa mientras sus ojos se posaban en su ansioso tío. De inmediato, hombres y mujeres se levantaron de sus asientos, corriendo hacia el matrimonio y comenzando a arrastrarlos a sus aposentos mientras seguían cantando. Daniel sintió lástima por la pobre muchacha, que era alzada sobre los hombros de muchos hombres que le desgarraban la ropa como lobos. Era evidente que se sentía incómoda con la escena. Edmure, por otro lado, parecía disfrutar de las numerosas manos con uñas perfectas que desgarraban las cortinas de su vestido de novia, sonriendo con sorna y riéndose de las mujeres que reían nerviosamente a su alrededor. Daniel no prestó mucha atención a la conversación entre el hombre y la mujer que tenía al lado, jugando con la taza y el tenedor que tenía delante. Fue cuando Talisa anunció que estaba embarazada que su atención se centró en la conversación, aunque sus ojos permanecieron fijos en la taza. Esta era información valiosa para Cassius, quien podría usar a la esposa de Robb Stark en su contra durante la batalla. Para un Stark, la familia era más importante que la vida. Robb seguramente daría cualquier cosa por mantener con vida a su esposa y a su hijo por nacer. ¿Niño o niña? Preguntó Robb en voz baja, con una sonrisa tan amplia como la que Daniel jamás había visto. No lo sé. Pero si es niño, ya sé qué nombre deberíamos ponerle. Ah, ¿sí? Me parece que el padre debería tener algo que decir sobre el nombre de su hijo, Eddard. Tras un breve silencio, los ojos de Talisa se llenaron de confusión. ¿No quieres enseñarle a montar a caballo al pequeño Ned Stark? Sí, le dijo Robb con un firme asentimiento. La mirada de Talisa se posó en Daniel, completamente ajena a que estuviera escuchando a escondidas. Pudo ver una leve melancolía en sus ojos. Echaba de menos a alguien muy querido. Supuso que se trataba de su esposa o su amante, ya que estaban en una boda. Sintió curiosidad. ¿Cómo sería su familia? ¿Está usted casado, Lord Daniel? Preguntó ella de repente, haciendo que Robb también desviara su mirada hacia el Lord. Sí, su gracia, estoy casado y tengo 2 hijos. Una hija y un hijo, respondió Daniel de inmediato con un leve asentimiento. ¿Cómo son? Le preguntó ella. Mi hija Ensley es idéntica a Arya. Estoy segura de que se llevarían de maravilla. La información hizo reír a la pareja, que volvió a mirar a la pequeña, quien fulminaba con la mirada la mesa, molesta por el vestido que su madre la había obligado a ponerse. La niña, sentada a su lado, la observaba con una sonrisa de satisfacción. Mi hijo Brennan disfruta tanto escribiendo poemas y bordando como blandiendo una espada y disparando con arco y flecha. En lugar de juzgarlo, ambos sonrieron levemente ante la revelación. Fue Talisa, una vez más, quien le preguntó por sus hijos. Robb prefirió mantenerse al margen y escuchar. ¿Toca algún instrumento? Sí, Alteza, dijo Daniel sonriendo al imaginar a Brennan sentado en un taburete, con su gran arpa frente a él, mientras sus dedos rozaban con ternura las cuerdas. Le gusta tocar el violín y el arpa, sobre todo esta última. Canta y toca para nosotros cada vez que compone una canción nueva.
Aspira a ser caballero y cantante algún día, como Rhaegar Targaryen, sin robarle las mujeres a sus prometidas, por supuesto. Daniel terminó con una leve risita, mientras Robb se reía disimuladamente a su lado. Quizás él y yo podríamos jugar juntos algún día, dijo Talisa amablemente, ignorando las risitas de los dos hombres a su lado. Seguro que le gustaría. Siempre le han interesado las ciudades libres de esos. Quizá incluso podrías enseñarle a cantar en Valirio, le dijo Daniel tras dejar de reír. Me gustaría, dijo Talisa, esbozando una gran sonrisa ante la oferta. Daniel supo en ese mismo instante que sería una gran madre. Desconocía su historia y por qué había dejado Volantis para venir a Poniente. No importaba. Aquella mujer era buena, amable y cariñosa, y cuidaría bien de su familia, tanto de sus hijos como de sus hijas. Robb se aclaró la garganta. ¿Tu esposa, dónde está? Cassius siempre ha sido una amiga muy cercana nuestra. Actualmente está asistiendo a su boda. Tras las palabras de Daniel, se hizo el silencio. La mención de un Lannister había dinamitado el buen ambiente que se había creado gracias a su conversación anterior. Daniel lo había previsto, pero eso no cambiaba nada. No era amigo de esos norteños, y sentía que era importante hacérselo saber. Eso no era lo único que consideraba importante que supieran. Robb estaba jugando una partida perdida. Era un necio si creía que Cassius desconocía su plan y que no estaría tramando algo para aniquilar y humillar a Robb y a sus hombres. Conociendo a Cassius y su crueldad, haría matar a cuantos norteños quisiera en campo abierto, y ejecutaría al resto si se resistían, incluso después de haberlos derrotado. Cassius era un líder implacable, capaz de aplastar al ejército del norte por completo sin piedad. Su gracia, me permite la descortesía de aconsejarle. No soy uno de sus asesores, pero conozco al enemigo mejor que incluso sus generales y asesores más veteranos y experimentados, dijo Daniel de repente. Robb entrecerró los ojos y apenas movió la cabeza al acceder a la petición. Puedes. Ríndete, Alteza, dijo Daniel, imperturbable mientras la mirada de hierro de Robb se endurecía. Depón tus espadas y regresa a casa ahora mismo, y Cassius te concederá el título de Señor de Invernalia y Guardián del Norte. ¿Y si no lo hago? Entonces prepárense para afrontar las consecuencias, respondió Daniel antes de levantarse de su asiento. Su gracia, dijo, inclinando la cabeza en señal de respeto hacia ambos y regresando a su asiento. Mientras estaba sentado, Robb se levantó. Caminó por el pasillo mientras sus hombres, lentamente, comenzaban a corear y a vitorearlo. Los ojos de Daniel se oscurecieron cuando el hombre subió al estrado y se giró para encarar a sus hombres. Miró a su alrededor brevemente antes de silenciarlos a todos con un gesto de la palma de la mano. Mañana, al amanecer, marcharemos hacia Roca Casterly. Tomaremos la guarida del león y los despojaremos de sus riquezas y de sus hombres. Asesinaremos a esos cobardes y nos vengaremos, por mi padre, y por el norte. El clamor que emanaba de sus hombres era ensordecedor. Le creían a él, a su señor, a su rey. Lo que ignoraban era que estaba equivocado, muy equivocado. Ya era muy tarde, pero la celebración parecía intensificarse. Hombres y mujeres en la fortaleza roja deambulaban ebrios, mientras otros, con dignidad, llenaban la pista de baile. A Cassius le dolían los pies de tanto bailar con Ariane, haciéndola girar mientras contaba los pasos mentalmente. Se divertía y lo disfrutaba mucho, aunque no tanto como cuando estaban a solas y tocaba su piel desnuda en lugar de las sedas y los terciopelos de su vestido de novia. Ariane no soltó a su marido en ningún momento. Sabía que se ponía cada vez más nervioso a medida que se prolongaban las celebraciones. Nunca le había gustado estar rodeado de tanta gente que apenas le caía bien, y menos aún cuando tenía la oportunidad de estar a solas con quienes de verdad le importaban. Ella deseaba marcharse tanto como él, pero ¿quiénes eran ellos para decir nada? Era Joffrey quien decidiría cuándo era el momento adecuado para irse, y para él, aún no lo era. Cersei tampoco pudo evitar mirar a Cassius, con la mandíbula desencajada y los ojos llenos de fastidio. Quería irse, y si no lo hacía pronto, la situación podría empeorar considerablemente. Su hermano no era conocido por matar inocentes, pero cuando todos fingían estar bien y él perdía la cabeza, no le sorprendería que acabaran bañados en sangre, sobre todo Cassius. Ella le puso la mano en el hombro a su hijo, atrayendo su atención hacia ella. Intentó no estremecerse cuando sus ojos fríos y endurecidos se posaron en ella, como si despreciara incluso mirar a su propia madre. Joffrey, creo que es hora de dar por terminadas las celebraciones de hoy. Ha sido un día largo para todos nosotros. Él la miró con desdén. Yo decido cuándo es el momento, no tú, madre.
Escupió la palabra como veneno, sin saber o simplemente sin importarle cuánto daño le hacía a Cersei, quien solo había abierto su frío corazón a sus 3 hijos y a Cassius. Es cierto, pero si Cassius sigue cerca de esta gente, seguro que acabará matando a la mayoría, le dijo ella, tras lo cual él suspiró. Tenía razón, se dio cuenta. Había aprendido mucho sobre su tío ahora que empezaba a prestarle verdadera atención. Era mejor guerrero que su tío Jaime y Ser Barristan Selmy. Era despiadado y astuto, y masacró a los hombres de la Bahía de Aguas Negras como si fueran simples pollos sin cabeza. El rey Joffrey por fin comprendió que Cassius no era alguien a quien convenía tener de enemigo, sino de aliado. Había nacido con la fortuna de pertenecer a la familia de Cassius, lo que significaba que, automáticamente, Cassius estaría allí para protegerlo. Era mejor valorarlo que negarlo. Tras dar un último sorbo a su vino, Joffrey se puso de pie e hizo callar al juglar. La pista de baile quedó despejada, lo que le dio a Joffrey todo el tiempo necesario para dirigirse a su tío y a su nueva esposa. Tío, creo que ya es hora de la ceremonia de la cama, ¿no te parece? Dijo con esa voz aguda que Cassio tanto despreciaba, ahora 1000 veces más. Los vítores que siguieron irritaron aún más a Cassius, sabiendo que aquellos hombres y mujeres no deseaban otra cosa que acosarlos y manosearlos como si fueran mendigos sin recursos. Apretó la mano de Arianne bajo la mesa al sentirla tensa. El pequeño gesto la calmó de inmediato. Por supuesto que no permitiría que la pasearan por los pasillos como si fuera una prostituta. Ahora era su esposa, le había jurado fidelidad, como él a ella. Él sería el único hombre que la tocaría, ahora y siempre. El pensamiento le provocó un nudo en el estómago y una oleada de calor entre las piernas. Creo que ha llegado el momento de que Arianne y yo nos vayamos, sí, dijo Cassius, alzando la barbilla con desafío al oír las palabras ceremonia nupcial. No iba a permitir que esas repugnantes farsantes tocaran a su amada. Había jurado protegerla y protegerla de esos buitres era lo mínimo que haría. Pero no mediante una ceremonia nupcial. Por supuesto, tío, lo entiendo, dijo Joffrey asintiendo con la cabeza antes de volver a sentarse. Todos quedaron, cuanto menos, sorprendidos por la aceptación de Joffrey ante la situación. Nadie había olvidado la furia que sintió cuando Tyrion Lannister le negó la ceremonia nupcial, y era sabido que Joffrey despreciaba a Cassius por ser bastarda. No comprendían su resignación, ni se enfadaron. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar cuando Cassius se levantó y le tendió la mano a su prometida. Ven, mi sol, le murmuró. Con facilidad, su mano se deslizó entre la de él. Se unieron a la perfección, como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Con la otra mano rodeó el brazo que sostenía, presionando su cuerpo curvilíneo contra el de él. La multitud se apartó a su paso mientras se marchaban. Sus miradas se posaron únicamente el uno en el otro, mientras las de los demás nobles permanecían fijas en ellos hasta que se fueron y las puertas se cerraron. La paz que envolvió a Cassius al cerrarse la puerta de su habitación fue reconfortante y deseada. Dejó escapar un suspiro de alivio mientras se despojaba de toda la ropa hasta quedar solo con su blusa y calzones. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al sentir los brazos de Arianne rodeándolo con los suyos. Sus manos descendieron hasta el borde de sus calzones, donde le subió la blusa para quitársela por la cabeza. En un instante se la quitó. Cassius la arrojó al suelo y se volvió hacia ella. ¿Estás ansioso, eh? Le preguntó con un tono burlón en la voz, sonriéndole con picardía. Puso los ojos en blanco. Hace 10 años que no te siento dentro de mí, ¿te sorprende? Sus manos recorrieron suavemente sus mejillas hasta llegar a su cuello, donde se posaron en los broches de su capa, que él retiró con facilidad. La capa cayó, liberando a Arianne del peso de inmediato. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso cuando él la rodeó con sus brazos para quitarle el vestido. Me sorprende más que hayas logrado esperar tanto, murmuró contra su cuello cuando su vestido cayó de sus brazos al suelo. Lentamente, ella comenzó a desatar los cordones de sus calzones, mientras lo guiaba hacia la cama. Al sentir la madera contra la parte posterior de sus rodillas, se dejó caer sobre el colchón de plumas. ¿Sabes lo difícil que fue para mí no arrastrarte yo misma hasta aquí en cuanto nos casamos? Preguntó Arianne, quitándole los pantalones de las piernas y sentándose a horcajadas sobre él. Lo sé, Arianne, lo único que quería era cargarte sobre mi hombro, traerte aquí y follarte hasta que no quedara ni una pizca de energía en tu hermoso cuerpo. Solo hubo placer, y ni un segundo se desperdició en nada más. Pronto partiría de desembarco del rey y se enfrentaría a un gran enemigo en el campo de batalla. ¿Qué clase de esposo sería si se marchara sin un regalo digno?
El regalo de un hijo en su vientre era lo único suficientemente valioso para Cassius, así que eso era lo que le daría, y nada menos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.